Hola gente de YouTube, están aquí Facebook deseándoles primero que nada un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le den a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 231. Arco de oro y flecha de plata. La creación de un Horcrux no estuvo exenta de consecuencias. Cuando Silas arrancó una astilla de su alma para unirla al Palantir, descubrió que no solo se había perdido un fragmento de espíritu. Una medida de su claridad, su razón, había desaparecido con ello. En su lugar se colaron impulsos que nunca antes había consentido. Imprudencia, impaciencia, la peligrosa tentación de actuar antes de pensar. Su audaz rescate de Morinetar había sido prueba suficiente. Por derecho, había sido una apuesta de tontos, un acto que podría haber costado no solo su vida, sino también la ruina de dos Istari. Y ese había sido el precio de un solo Horcrux. Se estremecía al imaginar qué quedaría de su mente si hubiera seguido el camino de Voldemort, partiendo su alma en 7 pedazos. Sosteniendo el Palantir oscuro en la palma de la mano, Silas sintió cómo la inquietud se enroscaba en su pecho. En su día había considerado crear más Horcruxes, tejiendo su esencia en otras reliquias dentro de su custodia. La corona de la sabiduría, el cáliz de oro, incluso la piedra de la resurrección o Aeglos. Cada uno habría sido un recipiente casi indestructible. Pero él se detuvo. Y ahora sabía que había sido la decisión más sabia. Este Palantir sería su primer y único Horcrux. El precio de partir su alma ya era demasiado alto. Tendría que soportar sus efectos secundarios, o encontrar alguna forma de reparar lo que había roto. Por ahora, los cambios eran sutiles. Su mente estaba mayormente intacta, solo ensombrecida por esos destellos de precipitación y arrogancia. Pero no subestimó el peligro. El recuerdo de Minas Ithil, cuando un movimiento imprudente casi lo llevó a las manos de Sauron, pesaba sobre él como una campana de advertencia. Había remedios de algún tipo. Pociones conocidas como estabilizadores de almas habían sido ideadas por magos para aliviar la agonía de un espíritu herido. En el mundo mágico, se administraban a quienes habían desgarrado las almas por maldiciones o magia oscura. El propio Voldemort había confiado en ellos, obligando a Snape a preparar pociones para calmar su alma dividida. Sin embargo, tales pociones no eran más que un bálsamo, no una cura. Como una brebaje para aliviar el dolor, amortiguaron el tormento pero no deshicieron el daño. Para restaurar plenamente un alma, los fragmentos debían unirse de nuevo con el todo, y eso requería tanto brujería rara como algo aún más raro. Un arrepentimiento sincero. El proceso era agonizante, tanto espiritual como físico. Pero Silas descartó ese camino de plano. ¿Arrepentimiento? ¿Por matar a un orco en la forja de su Horcrux? Eso no era un crimen en la Tierra Media, al menos no a sus ojos. Entregar el fragmento sería deshacer todo lo que había soportado. En cambio, puso sus esperanzas en otros dos campos. La meditación, su propia disciplina única y minuciosa, fortaleció su espíritu y, con el tiempo, pudo reparar las fracturas del alma. Llevaría décadas, quizás más, tejer de nuevo la tela rasgada, pero era un camino dentro de su poder. Hasta entonces, confiaría en estabilizadores de alma, como Voldemort una vez lo había hecho, para calmar los temblores y mantener su mente clara. Pero prepararlas no era tarea sencilla. Eran pociones avanzadas, intrincadas que requerían ingredientes que no se encuentran en la Tierra Media.
A Silas le llevó 2 meses completos, con la ayuda del saber de Radagast sobre hierbas silvestres y el profundo conocimiento de Elrond sobre la curación, encontrar sustitutos. Solo tras incansables pruebas y errores logró producir una corriente de aire plateada que brillaba como luz estelar líquida. Destapó un frasco y bebió. La frescura se extendió por su cuerpo. La poción despejó la mente de Silas como un viento fresco de montaña. El leve dolor de su alma dividida, que carcomía los bordes de sus pensamientos desde la creación de los Horcrux, se desvaneció de inmediato. Sus impulsos se calmaron, su inquietud se calmó, y por primera vez en semanas, se sintió completamente él mismo de nuevo, calmado, racional y firme. Pero sabía que solo era un respiro. Un frasco de estabilizador de almas no duraría más de un mes, y cuando su fuerza se desvaneciera, la antigua inquietud regresaría. Cada tanda que había conseguido preparar era suficiente solo para 3 meses. Si quería mantener a raya la sombra de la locura, tendría que reservar tiempo continuamente para reponer su suministro. Sin embargo, el tiempo era lo que más le faltaba. El año se apagaba y el amanecer de una nueva era estaba cerca. Con ella llegaría la única oportunidad de llegar a Ildorien, la cuna de los hombres, que solo se reveló cuando la primera luz del día de Año Nuevo tocó la tierra. Tenía que estar allí. Tenía que estar preparado. Los magos azules tenían sus propias cargas. Una vez seguro de que su amigo estaba a salvo, Rom Stamo tomó el traslador de vuelta al lejano oriente, sin querer dejar la región desprotegida por miedo a que los ejércitos de Sauron aprovecharan la oportunidad para atacar. Morinetar, a pesar de su fragilidad, tampoco pudo soportar quedarse en Rivendell mientras el este aún luchaba. Contra el consejo de Elrond, insistió en regresar. Sin embargo, su bastón había sido robado por Saruman. Al ver esto, Elrond y Silas le pusieron en las manos el bastón que antes le había arrebatado a Saruman. Morinetar aceptó con gratitud. El bastón no encajaba tan naturalmente en su mano como en la suya, pero era mejor que entrar en peligro desarmado. Y así quedó la ironía. Saruman había robado el bastón de Morinetar, solo para que Morinetar empuñara el de Saruman a su vez. Una vez que Silas resolvió sus asuntos en Isengard y Topo del Viento, y se despidió de Elrond y Arwen, presionó los dedos contra el broche de plata que llevaba en el pecho. En un destello de luz plateada, desapareció. Cuando abrió los ojos, el mundo era diferente. Estuvo en el lejano oriente. Bienvenido, Silas, dijo Rom Stamo con calidez. Morinetar sonrió a su lado, aunque su rostro seguía pálido por el cansancio. Se encontraban en un tranquilo bosque montañoso cerca de las orillas del sur del Mardern. Detrás de ellos se alzaba una pequeña cabaña de madera, una de las muchas fortalezas ocultas que los magos azules habían construido por todo el este. Allí podrían retirarse, curarse y conspirar de nuevo contra las fuerzas de Sauron. Rom Stamo le ofreció un cuerno de leche de los bueyes Arau que vagaban por las colinas cercanas, poderosas bestias descendían de las manadas del propio Oron. Bebe, dijo. Esto te fortalecerá. Los bueyes eran codiciados por las tribus orientales por su poder. Sus cuernos podían atravesar tanto a leones como a tigres, e incluso su leche, tomada con suficiente frecuencia, aportaba resistencia y poder. Pero atrapar uno no era tarea fácil. Eran rápidos y feroces, guardianes de lo salvaje. Silas alzó el cuerno y bebió. La leche era espesa y extraña en su lengua, pero en cuestión de segundos sintió su fuerza agitándose en sus extremidades. Sin embargo, el efecto fue atenuado. Su cuerpo, ya acelerado por las corrientes de aire de los Ents, llevaba la fuerza de los elfos. La leche poco podía hacerle más. Aunque la leche solo tenía un efecto leve en él ahora, Silas sabía que si se tomaba con el tiempo seguramente fortalecería su cuerpo. ¿Y de verdad, qué mago se negaría a hacerse más fuerte? Incluso reflexionó, medio en broma, mitad en serio, que cuando terminara su misión actual, podría intentar capturar algunos bueyes Arau y llevarlos de vuelta a Isengard para que se criaran. Dentro de la cabaña, Rom Stamo le sirvió otra taza de leche pálida, mientras Morinetar le traía el regalo prometido. Era un lazo dorado. A primera vista parecía forjado de oro macizo, pero cuando Silas lo sostuvo sintió su resistencia, flexible como el acero. Finas tallas se enroscaban a lo largo de su superficie, patrones de estrellas y hojas, entrelazadas con extrañas runas de poder. Con él llegaron 3 flechas de plata, brillantes como la luz de la luna. El arco en sí fue fabricado en Valinor, explicó Morinetar, con un tono de reverencia. El bastón está cortado de un árbol que solo crece en el reino bendito. Su hilo está tejido con el pelo de la cola de un corcel de bala. En cuanto a estas flechas, los tocó con manos cuidadosas.
Forman parte de un grupo que se está reduciendo. Una vez, había 12. Relató cómo una flecha había matado a un jefe orco en las montañas nubladas, otra había derribado a un cruel rey oriental, y 7 más habían sido lanzadas en guerras contra los ejércitos de Mordor. Ahora solo quedan 3. Combinados con el arco, nunca fallan. No importa lo lejos que sea, por muy bien oculta que sea la marca, si tu voluntad es fuerte, puedes acertar desde 1000 millas de distancia. Los ojos de Silas brillaron al pensarlo. Un arma que obedecía la voluntad del arquero, rápida como la luz, más rápida que la propia vista, para cuando uno se decía que se había disparado una flecha, ya sería demasiado tarde. Una lástima, pensó, que ni siquiera un arco así pudiera deshacer a Sauron mismo. De lo contrario, habría lanzado gustosamente uno de los fustes plateados hacia la Tierra Negra de inmediato. Aún así, incluso sin sus flechas encantadas, el arco nunca se desviaba. Cualquier eje que soltara daría en el blanco. Con un agradecimiento sincero, Silas aceptó el regalo. A cambio, entregó a cada uno de los magos azules un broche de zafiro de su propio diseño. Estos son trasladores, explicó. En tiempos de peligro, tócalos 3 veces y te llevarán directamente a Isengard. Los hermanos de azul miraron los broches, profundamente conmovidos. Tal regalo no era un simple amuleto, era una salvaguarda, una promesa de supervivencia. Sus despedidas fueron breves pero sinceras. Silas avanzó hacia el este, impulsado por la llegada del cambio de año y el valle oculto que le esperaba al primer amanecer. Los 2 magos azules se quedaron atrás. Ya sonaban los tambores de la guerra. Tribus orientales juramentadas a Mordor se agitaban bajo un gran mando, sus ejércitos se reunían como nubes de tormenta. Rom Stamo y Morinetar se prepararon para enfrentarlos, reuniendo a los pueblos libres que pudieron, decididos una vez más a enfrentarse a la brecha contra la voluntad de Sauron. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Mueblin comentario 13 comentario. Votar 2 restantes capítulo 232. El lugar de nacimiento de la humanidad. Las tierras orientales bullían de inquietud, pero Silas no tenía tiempo para preocuparse por política o guerras. Montó su escoba y voló hacia el este, envuelto en un encantamiento de desilusión que doblaba la luz a su alrededor, volviéndole invisibles a él y a su escoba. Silencioso como una sombra flotante, cruzó el cielo, sin ser observado. Su vuelo le llevó sobre los grandes Orocarni, las montañas rojas, las más altas del extremo este. En las laderas occidentales se extendía el bosque salvaje, velado por leyendas antiguas. Allí, los elfos despertaron una vez en Cuivienen, junto a un río alimentado por montañas que desembocaba en la bahía de Elcar. Desde ese primer encendido bajo las estrellas, los hijos de Ilúvatar crecieron y florecieron, dividiéndose en los Banjar, los Noldor y los Teleri. Pero el mundo había cambiado desde aquellos tiempos antiguos. Los mares se rompieron, las montañas se desplazaron y los ríos se transformaron. Cuivienen se perdió, engullido por la transformación de Arda. Deslizándose sobre los picos escarpados, Silas vislumbró el destello de las forjas y las robustas figuras de los enanos. 4 de las 7 casas de los enanos tenían sus antiguos salones en los Orocarni, donde sus padres despertaron por primera vez. Sin embargo, incluso su especie estaba dividida. Bajo la larga sombra de Sauron, algunos se habían corrompido, convirtiéndose en enanos oscuros que libraban una guerra incesante contra sus parientes no corrompidos por el dominio sobre las montañas. Los magos azules habían trabajado incansablemente para tejer alianzas en estas tierras, reuniendo a los enanos de la montaña, a los elfos errantes del este y a valientes hombres dispuestos a resistir, para que el dominio de Sauron no pudiera asfixiar completamente al este. Silas no se quedó quieto. Siguió adelante, siguiendo el mapa de ruta que Rom Stamo le había confiado. Por fin, en la víspera del Año Nuevo, llegó al extremo más lejano del continente. El mar del este se extendía ante él, infinito y brillante, esperando que la luz del amanecer asomara en el horizonte. La costa abajo permanecía intacta, un reino de colinas verdes y tranquilas y ríos claros. Quizá protegida por los Orocarni al oeste, o quizá simplemente demasiado remota para que el brazo de Mordor pudiera alcanzarla, yacía como un santuario oculto, una tierra pura sin marcas de guerra. Allí habitaba gente, hombres simples de cabello oscuro que se parecían más a los orientales de sus viejos recuerdos que a las tribus belicosas que se arrodillaban ante Sauron. No los molestó. Guiado por el mapa, giró tierra adentro, donde una pared de montañas curvas se alzaba ante él. La cordillera se extendía en un vasto semicírculo, sus picos centrales se alzaban como centinelas vigilantes.
Desde el mar venían vientos húmedos, atrapados y sostenidos por las laderas, tejiendo las alturas en un manto perpetuo de niebla. Solo cuando los vientos del amanecer se levantaban con el sol, el velo se abría brevemente, revelando el rostro oculto de las montañas. Por ello, estas cumbres recibieron el nombre de montañas del viento. Y dentro de ellos, había dicho Rom Stamo, yacía Ildorien, la cuna de los hombres. El mapa terminaba aquí. Solo al amanecer de la primera mañana del año, cuando la primera luz tocaba el valle, las nieblas se abrían y el valle del sueño se abría. Silas, inquieto por la anticipación, levantó la mano y murmuró: «Muéstrame el camino». Una luz dorada brotó de su varita y se lanzó hacia las alturas cubiertas de niebla. Se apoyó en su escoba, siguiéndolo de inmediato. La niebla se espesó al entrar, cegadora y húmeda, tan densa que no podía ver sus propios dedos. Con un movimiento, conjuró un torbellino para apartarlo, pero apenas se despejó el aire, la niebla volvió a cubrirse, sofocando el camino. Silas abandonó a regañadientes sus intentos de atravesar el misterio de la montaña. Incluso la luz guía de su hechizo vaciló, como si estuviera sofocada por algún poder vasto y antiguo. La vista, los sentidos, incluso la magia misma, todo parecía apagado en las montañas del viento. Pasó todo un día recorriendo crestas y barrancos, sin perder nada, pero no encontró rastro de Ildorien. Por fin suspiró, aceptando lo que Rom Stamo le había dicho. Solo al cambio de año se levantaría el velo. Al pie de la cordillera, levantó su tienda de viaje. Por fuera no era más grande que un refugio para una sola persona, pero en su interior, los hechizos lo habían convertido en una vivienda de 3 plantas con cocina, hogar y baño. Fuera, colocó protecciones, encantamientos repelentes y escudos para mantener la mirada alejada, y luego se puso en meditación. La meditación se había convertido en algo más que práctica para fortalecer la fuerza. Era su manera de tejer de nuevo los hilos rotos de su alma. La noche pasó en quietud, y cuando Silas abrió los ojos de nuevo, el amanecer ya rozaba el mar oriental. Miró desde la ventana de la tienda y vio el primer destello pálido en el horizonte. Ya era la primera mañana del año, el amanecer de la tercera edad de 2946. Se dio cuenta de repente de que habían pasado 5 años completos desde que puso un pie en este mundo. Con una bocanada de aire fresco de montaña, salió, derrumbó la tienda con un movimiento y la guardó de nuevo en su bolso. Luego esperó. El horizonte se iluminó. Momento a momento, el mar se llenó de oro, hasta que finalmente el recién nacido sol se alzó tímidamente de las olas. Sus primeros rayos golpearon las montañas del viento, y con ellos vino una fuerte bocanada de aire. Las nieblas que se habían aferrado con celos a las cumbres se desplegaron como una cortina, revelando la forma completa de la cordillera. Silas lo sintió tanto como lo vio, un velo antiguo que se agitaba, como si las propias montañas despertaran. Entonces, sobre un cañón, un arco iris apareció, brillando como un arco forjado de luz. Su corazón se aceleró. Montó su escoba y voló directamente hacia ella. Ayer había pasado por esta misma garganta y no vio más que roca y sombra. Ahora, bajo el arco iris, el aire ondulaba. Una visión, como un espejismo, flotaba entre los acantilados. Al aterrizar en el fondo del cañón, dio un paso adelante. Una brisa repentina le pasó a su lado, trayendo una fragancia tan dulce que parecía lavar la tristeza de sus huesos. Su ánimo se elevó, su corazón se alivió. Por un instante sintió que había regresado al útero, envuelto en perfecta seguridad. Siguió adelante, bajo el arco iris, a través del aire brillante. Y el mundo cambió. Ahora estaba dentro de un valle oculto, brillante y rebosante de vida. Acantilados abruptos rodeaban el valle, sus muros plateados por la niebla. El aire estaba impregnado de fragancias y cantos. Los ruiseñores trinaban en las ramas, y un suave resplandor impregnaba todo, como si el tiempo mismo hubiera olvidado pasar aquí. Árboles de todo tipo llenaban el valle, cargados de dulces frutos, sus flores cayendo como nieve en la eterna primavera. Un río plateado serpenteaba por el corazón del valle, su lecho brillando con polvo dorado, con jade y ágata lavados desde las alturas. Por todas partes había juventud, intacta por la decadencia. Incluso las piedras parecían respirar pureza. Silas se quedó asombrado, apenas atreviéndose a respirar, como si hubiera entrado en la morada de los propios Valar. Por fin, medio hipnotizado, arrancó una manzana carmesí de una rama baja. Su piel brillaba bajo la luz dorada. Sin pensarlo, lo llevó a los labios y dio un bocado. En el momento en que sus dientes se clavaron en la fruta, una dulzura estalló en su lengua. Una corriente de energía sagrada le siguió, inundándole.
De inmediato, Silas sintió un consuelo indescriptible brotar de lo más profundo de su alma, como la tierra reseca bebiendo agua bebida. Los temblores de su espíritu fracturado se calmaron, calmados por un poder más allá de la comprensión mortal. Se le escapó una risa, brillante y desenfrenada. Era como si hubiera muerto de hambre por vidas enteras. Devoró la manzana con un deleite voraz, luego cogió otra, y otra más, festejando hasta no poder comer más. Solo cuando su estómago se negó a dar otro bocado se detuvo, mirando con nostalgia las ramas aún cargadas de fruta brillante. Y mientras comía, lo sintió. El fragmento faltante de su alma se agitaba. Aunque el crecimiento era diminuto, casi imperceptible, la esperanza floreció en su pecho. Durante años se había resignado a reparar su alma hilo a hilo, mediante meditación lenta y paciencia infinita. Ahora, contra todo pronóstico, había tropezado con un milagro. Ildorien, el lugar de nacimiento de los hombres. Aquí, mucho antes de la primera edad, los segundos hijos de Ilúvatar dormían durante los años de las lámparas y los años de los árboles. Para mantenerlos a salvo, el propio Ilúvatar había ocultado este valle de la vista de todos, incluso de los Valar. Solo cuando el sol salió por primera vez desde el oeste, el lugar de nacimiento de los hombres se reveló al mundo. El valle aún vibraba con ese ocultamiento divino, impregnado de santidad. Los árboles que crecían aquí no eran árboles comunes, sino recipientes vivientes de la bendición de Ilúvatar. Sus frutos llevaban el toque persistente de su poder, una esencia sagrada destinada a nutrir al primogénito de los hombres. Y ahora, esa misma bendición tejía los bordes desgarrados del alma de Silas. Se maravilló en silencio, humilde ante la magnitud de la situación. Si el más leve rastro de la voluntad de Ilúvatar podía hacer que estos árboles fueran tan potentes, ¿cuál debe ser la plenitud de su poder? A regañadientes, apartó la mirada de las ramas. Este valle era demasiado valioso, demasiado maravilloso, para abandonarlo a la ligera. Por un instante fugaz, Silas se imaginó retirándose aquí, escondido en esta cuna de juventud y santidad. El aire era más rico que en Rivendell, más fragante que en Lothlórien. La magia más densa incluso que la del bosque dorado. Un paraíso intacto por la corrupción. Pero había más por buscar. Su misión aún no se había cumplido. Cuando por fin pudo moverse de nuevo, se levantó y se adentró más en el valle, dejando que la dulzura persistente de la fruta se asentara en su interior. Delante yacía el hueco más profundo, el lugar donde los hombres habían despertado por primera vez. Allí encontraría lo que había venido a buscar. El ingrediente final para la piedra filosofal, la sal de la carne / cuerpo. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 233. Obscurus. Cuanto más se adentraba Silas en el valle, más se maravillaba de su belleza sagrada. Este lugar era digno de ser llamado la cuna de los hombres, preparado por el propio Ilúvatar. Aunque Silas nunca había visto la luz inmortal de Valinor, no podía imaginarla más hermosa que esta. En el corazón del valle se alzaba un lago radiante, sus orillas y lecho reluciendo con arena dorada y gemas de todos los tonos. La sola visión habría provocado a Smaug un descontrol de codicia. Incrustadas en las paredes verticales alrededor del lago había una serie de cuevas. Estos, se dio cuenta Silas, eran reliquias de los primeros hombres que despertaron aquí. Y sin embargo, intactas por el desgaste de los siglos, las cuevas parecían como si sus habitantes se hubieran marchado ayer. Los registró con cuidado, pero no encontró nada útil. ¿Dónde está la sal de carne?, murmuró, frunciendo el ceño. Ya había reunido los otros 2 materiales principales para la piedra filosofal. El mercurio del espíritu, extraído del pensamiento y memoria acumulados de los elfos en la bahía de Lune, y el azufre del alma, destilado de la esencia dolorosa de los muertos sobre los caminos de los muertos. Pero la sal de carne, le había dicho el Ron, no era mera sal, ni carne en sí. Representaba estabilidad, una esencia vital, activa con la vida. Silas se volvió hacia el lago. Quizá estaba oculto allí. Sacó un cuenco con el agua brillante y lo probó. Una frescura dulce le invadió, barriendo el cansancio y dejándole ligero y renovado. Sin embargo, a pesar de su asombro, no era eso lo que buscaba. Desconcertado, se sentó sobre la hierba al borde del lago, reflexionando. Si el Rond había dicho que estaba aquí, entonces debía de serlo. Solo que sus ojos aún no lo habían descubierto. ¿Qué podría ser?, murmuró, frunciendo el ceño. Sus dedos se cerraron distraídamente sobre un montón de tierra. La tierra húmeda se pegaba a su palma. Se acercó a sacudirlo, pero se quedó paralizado. La inspiración lo golpeó y sus ojos brillaron. Tierra, claro.
En innumerables mitos de su antiguo mundo, los hombres fueron moldeados de arcilla por manos de dioses. Y aquí, en Arda, aunque no moldeados de barro, los hombres habían despertado de la propia tierra de Ildorien. Sus almas provenían de la llama imperecedera, pero sus cuerpos estaban ligados a esta tierra. Se agachó rápidamente, apartando la hierba. La tierra bajo sus pies era rica, oscura y rebosante de vitalidad. Era la fuente oculta de toda vida en este valle, la verdadera sal de carne. La alegría le recorrió. Sin embargo, su tarea no había terminado. Separar esta esencia cargada de vida de la tierra común no sería sencillo. Levantó la mano, sacó una tienda de campaña de su bolsa espacial y la dejó en la orilla del lago. Dentro, desplegó sus herramientas con precisión ensayada. Un crisol de mitril brillaba bajo su mano mientras paleaba tierra fresca. Vertió agua del lago sagrado, removiendo hasta que el barro y el agua cristalina se mezclaron. Luego, con cuidado, sacó un pequeño frasco de poción de separación. 3 gotas cayeron en el crisol. Removió, despacio y con calma, hasta que la poción se mezcló completamente con la mezcla. Silas dejó reposar la mezcla, esperando pacientemente a que la solución se asentara y separara. Bajo la acción de la corriente separadora, la esencia viva dentro del suelo se disolvía gradualmente en el agua. Pronto el suelo y las impurezas más pesadas se hundieron al fondo, y el líquido turbio de arriba se disipó. Con manos cuidadosas, Silas vertió la solución transparente a través de un filtro dorado, purificándola antes de limpiar el crisol de mitril y devolverle el líquido. Encendió una pequeña llama bajo el recipiente y removió con su varita de forma constante, un trabajo no muy diferente a preparar una poción compleja. El vapor se elevaba en hilos enroscados, llenando la tienda con un tenue aroma a tierra y vitalidad. Poco a poco el agua se fue desvaneciendo, dejando tras de sí una fina capa de cristales blancos en el fondo del crisol. Parecían sal común, pero irradiaban un aura rica de vida, como la propia cristalización de la esencia viva misma. Por fin, Silas lo había encontrado. El sal de carne. Con el corazón latiendo con fuerza de triunfo, raspó cuidadosamente los cristales en un frasco de cristal transparente. Sin embargo, la tentación le carcomía. Arrancó un solo fragmento y se lo colocó en la lengua. Un sabor salado llenó su boca, seguido de una oleada de pura vitalidad que recorrió sus venas, nutriendo carne y hueso por igual. Su cuerpo vibraba con vida, no como el Endraug que le hacía más fuerte, sino como si las raíces de sus propios años se hubieran profundizado, añadiendo la más mínima pizca de longevidad. Por supuesto, un cristal era solo un instante, pero su verdad era innegable. Esta era una sustancia capaz de alargar la vida. Silas miró el frasco, con los ojos ardiendo de deseo. Por un instante no quiso nada más que devorarlo todo. Pero reprimió el impulso. No era momento de desperdiciar un tesoro. Comparado con la sal de la carne, la piedra filosofal, una promesa de verdadera inmortalidad era su mayor premio. Después de todo, la sal era finita. Aunque rastreara cada grano de tierra en este valle oculto, nunca sería suficiente para la vida eterna. Aún así, la euforía le invadía. Tras haberlo conseguido una vez, anhelaba producir más. Sin embargo, antes de reanudar, recogió y comió más frutos sagrados del valle. La restauración del alma era tan importante como el cuerpo, y Ildorien estaba demostrando ser su mayor bendición hasta ahora. Allí había encontrado tanto la materia prima para la piedra filosofal como los frutos que calmaban las heridas de su alma rota. Casi se echó a reír en voz alta. En verdad, este valle fue un regalo del propio Ilúvatar. Si no fuera por la distancia que tiene de Topo del Viento, quizás se habría asentado aquí para siempre. Justo entonces, el familiar tintineo de la sistema resonaba en su mente. Sistema de inicio de sesión en Hogwarts. Ubicación Ildorien. Inicia sesión. Los ojos de Silas se iluminaron. Firma. Dijo con entusiasmo. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena por obtener el talento obscurial. Se quedó paralizado. ¿Obscurial? Su corazón dio un vuelco. En la tradición mágica, los Obscurials nacieron cuando jóvenes brujas o magos suprimían su magia, dando lugar a una fuerza parasitaria, el Obscurus, que los consumía desde dentro. Los afectados rara vez vivían mucho, consumiendo como estrellas moribundas. Incluso Credence, el Obscurial más longevo que se recuerde, había perecido antes de su apogeo. ¿Era esto una recompensa, o una maldición? La inquietud le punzaba. Rápidamente examinó su cuerpo y su magia, buscando cualquier signo de corrupción. Al principio, no sintió nada extraño. Pero entonces lo notó, sutil, pero inconfundible. Su magia crecía más rápido.
Mucho más rápido. Si meditaba, incluso podría duplicar su crecimiento. Silas debería haberse sentido eufórico con semejante don, pero el talento obscurial, un poder que algún día podría consumirle, dejaba un peso silencioso de preocupación en su corazón. Aún así, por mucho que se pusiera a prueba, ningún obscurus movió. El único cambio que podía percibir era el crecimiento constante e implacable de su magia. Sin nada más que hacer, dejó a un lado su inquietud y volvió a la tarea que tenía entre manos. En los días siguientes, Silas trabajó incansablemente, separando la sal de carne de la tierra sagrada. Cuando el hambre le roía, comía el fruto del valle. Cuando tenía sed, bebía de su lago dorado. Un mes se escapó en un abrir y cerrar de ojos. Para entonces, la tierra alrededor del lago había sido cuidadosamente labrada, lo que había dado un frasco entero de sal de carne blanca como el cristal. Sin embargo, Silas pronto comprendió la verdad, solo el suelo cerca del lago, la cuna donde los hombres despertaron por primera vez, aún llevaba la chispa completa de la bendición de Ilúvatar. Cuanto más se alejaba, más débil se volvía la vitalidad, hasta que la tierra apenas cedía nada. Peor aún, cada vez que extraía la esencia activa, el suelo que dejaba atrás se volvía sin vida. Las flores se marchitaban, la hierba perdió su brillo y, aunque el daño estaba oculto con magia, Silas conocía la verdad. Si cosechaba todo el valle, la santidad de Ildorien se rompería, su belleza destruiría. Así que dejó de hacerlo. En cambio, se dedicó a la preservación, reparando las orillas del lago con encantamientos cuidadosos, restaurando la apariencia de la tierra que había despojado. Ildorien había soportado incontables eras bajo el eco menguante de la bendición de Ilúvatar. Algún día, quizás en épocas lejanas, incluso este poder divino decayera y el valle se hundiría en el olvido. Pero no a manos de Silas. Resuelto, convirtió el valle en un refugio en lugar de una cantera. Restauró las antiguas cuevas de los hombres, moldeándolas en elegantes salones que combinaban la fuerza enana con la gracia élfica. Incluso construyó un hogar de piedra y lo probó con polvo flu, temiendo a medias que el aura sagrada del valle pudiera resistir tales encantamientos mortales. Para su alivio, la chimenea se encendió en verde y se conectó suavemente con sus redes en Weatertope y Senkar. Ahora podía ir y venir libremente. Como medida final, Silas encantaba un antiguo manzano en el valle para que sirviera como traslador, atado al árbol blanco en tope del viento. Rodea el tronco 3 veces a la izquierda, 3 veces a la derecha, da palmadas en la corteza y susurra abre, y los 2 bosques sagrados se responderían mutuamente. Pasaron 3 meses antes de que se diera cuenta. Los frutos del valle, ricos con la gracia persistente de Ilúvatar, habían hecho más que alimentarlo. Calmaban la herida desgarrada de su alma destrozada. Los efectos secundarios de su Horrocrux disminuyeron hasta casi desaparecer. Incluso sin pociones estabilizadoras del alma, su mente estaba tranquila, clara, ya no sacudida por impulsos ni por la rabia repentina. Quizá, una vez consumido el último fruto, su alma podría volver a estar completa. Por fin, con su trabajo terminado y los dones del valle asegurados, Silas recogió los frutos restantes, los preservó con magia y se preparó para partir. De pie ante el hogar que había construido, echó un pizco de polvo flu y habló con claridad. Isenkar. El fuego verde rugió a su alrededor. En un instante, Silas desapareció, y el sagrado valle de Ildorien volvió a quedar en silencio. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 234. Dragón de escarcha. Muy al norte de la Tierra Media, más allá de las montañas grises y al norte de Erebor, se encontraba una tierra que pocos mortales se atrevían a recorrer. La nieve perpetua cubría los páramos, y el aire mismo parecía afilado con hielo. A través de la tormenta que caía, apareció una figura solitaria, Saruman el Blanco, alzada en el lomo de una bestia maligna. La nieve se aferraba a las alas de cuero de la criatura, su piel ya cubierta de escarcha. La tormenta azotó también a su jinete, cubriendo su barba y cejas con hielo, pero Saruman no prestó atención. Sus finas túnicas azotaban al viento, y sus penetrantes ojos se fijaban sin fallar en una montaña imponente velada de blanco. La bestia feal chilló inquieta, su cuerpo temblando al acercarse a las laderas. Una presencia terrible se agitó en la cima helada, y la bestia intentó desviarse. Silencio, gusano, siseó Saruman, con la voz cargada de hechizo. Adelante. La bestia feal resistió, sus alas flaqueando. Los ojos de Saruman brillaron. Impuso su voluntad sobre ella con una oleada de hechicería autoritaria. Desciende a la montaña. La criatura se tensó bajo el hechizo y, contra sus instintos, descendió en un barranco al pie de la montaña.
Saruman desmontó, apoyándose en su bastón mientras la tormenta aullaba a su alrededor. Dejó atrás a la bestia feal temblorosa y avanzó hacia el abismo glaciar que partía la montaña. Aquí, el frío se volvió tan salvaje que parecía que podría congelar el alma misma. Cuanto más avanzaba, más amplia se hacía la grieta, sus paredes brillando tenuemente de un azul con vetas de hielo antiguo. Incluso la respiración de Saruman se volvió instantáneamente escarchada, suspendida en nubes ante su rostro enrojecido. Por fin, invocó un leve calor desde la punta de su bastón para proteger su piel del frío punzante. Entonces llegó al final de la grieta y contempló una escena que incluso le cortó la respiración. Delante de él yacía la cabeza de un dragón incomprensible. Escamosa negra, acristalada por crueles cuernos, dormía, cada respiración retumbando como un vendaval invernal. El viento helado que le salía de las fosas nasales era la tormenta que cubría la montaña. Cada escama tenía el tamaño de un escudo masculino, brillando con un resplandor mortal. Esta era una de las creaciones principales de Morgoth, una reliquia de los días antiguos cuando los dragones fueron desatados por primera vez sobre Arda. La mente de Saruman se llenó de recuerdos y conocimientos. Morgoth había criado muchas especies de dragones. Serpientes sin alas, como Glaurung, que en la primera edad quemaron Ardgalen, rompieron a los ejércitos de Maedhros y destruyeron Nargothrond con fuego y astucia. Terrores alados, tanto bípedes como de cuatro, cuyas sombras tapaban el sol. Entre ellos, ninguno superaba a Ancalagón el Negro, el más grande de todos los dragones alados. Se decía que sus alas extendidas podían bloquear el sol. Cuando el dragón fue derrotado en la Guerra de la Ira, su caída del cielo destrozó las mismas montañas de Tangorodrim. Y además de dragones de fuego y dragones fríos, Morgoth en su malicia engendró otras abominaciones también. Dragones serpiente que se arrastraban sin extremidades por la tierra, dracos del trueno cuyas fauces escupían relámpagos, dragones radiantes que lanzaban rayos de luz abrasadora, y dragones de hielo cuyo aliento congelaba carne y espíritu por igual. Sin embargo, estas razas eran raras y solitarias, nunca formando grandes anfitriones como los dracos de fuego, ni presumiendo de campeones que rivalizaran con Glaurung, el padre de los dragones, o Ancalagón el Negro, el más poderoso de la prole alada. La bestia que ahora dormía bajo el glaciar de la montaña del lejano norte era de esas especies raras, un antiguo draco de hielo, que se creía que había perecido durante mucho tiempo en la ruina de la Guerra de la Ira. Contra toda condena había soportado, oculta en los páramos helados donde nadie se atrevía a deambular. Al percibir la aproximación de un maya, el dragón se movió. Sus vastos párpados se alzaron, y sus ojos como pozos sin fondo se abrieron, fríos y despiadados, rebosante de malicia. ¿Qué tonto se atreve a despertarme de las edades de sueño? Saruman no se inmutó. Vestido con túnicas raídas, con escarcha pegada a su barba, se apoyó en su bastón y respondió con solemnidad. Soy Saruman el sabio, antes de los blancos, ahora el de muchos colores. He venido a hablar contigo, el mayor de los dragones vivientes. ¿Un mago? La mirada del dragón se entrecerró, fijándose en él como si quisiera atravesar cada disfraz. Vuelo en ti el hedor del oeste, los sirvientes de los Valar. ¿Crees que tus harapos te ocultan de mí? Las mandíbulas del dragón se entreabrieron y un soplo de escarcha mortal comenzó a formarse, un viento capaz de congelar el alma misma. El agarre de Saruman se apretó sobre su bastón y lo alzó en señal de defensa. Pero rápidamente habló. Alto, Treadwan. No sirvo a Occidente, sino a Oriente. Ya no soy su peón. Vengo como emisario de Sauron, el señor de Mordor, para tratar contigo. La respiración de Rivendell vaciló, aunque su mirada ardía como un relámpago invernal. ¿Sauron? ¿Ese cobarde lugarteniente de Morgoth? ¿Se atreve a enviarte a mí? Saruman inclinó la cabeza. Has dormido mucho en este desierto. Entonces sabe que Sauron ha ascendido para reclamar el manto de su amo. El este ya se inclina ante él. Occidente aún resiste. Elfos y hombres se unen, reforzados por gris, marrones, azules e incluso un mago negro. Por esta razón, Sauron busca tu alianza. Con tu aliento podrías arrasar sus tierras, envolver el oeste en un invierno interminable. Por tal servicio, te concederá dominio sobre todo el mundo del norte, y además la mitad del botín de sus conquistas. La risa del dragón se extendió como glaciares agrietándose, un sonido de desprecio. Ja. El propio Morgoth no logró dominar todo el mundo. ¿Se atreve Sauron a terminar lo que ni siquiera el gran enemigo pudo? No era más que un teniente, un susurrador de mentiras astutas, hábil en cadenas y trucos de astucia. Pero mandarnos, los hijos del fuego y la escarcha, no es digno.
Sus vastos ojos se volvieron distantes, atormentados por recuerdos más antiguos que el sol. No estabas allí, pequeño mago. No viste la ruptura del mundo. La tierra fue desgarrada, las montañas se partieron como leña, los mares engulleron las llanuras y ríos de fuego brotaron. Incontables de los míos perecieron en esa perdición. Cuando el continente de Beleriand se hundió bajo las olas, yo estaba allí. Observé con mis propios ojos cómo el mar embravecido devoraba a todos los míos. Solo sobreviví por casualidad. Mientras el océano se cerraba sobre mí, desaté mi aliento de escarcha. Las aguas que me envolvieron se convirtieron instantáneamente en hielo, sepultándome en una concha que me llevó hacia el norte por las corrientes. Por fin, el glaciar se desplazó en el borde del mundo, y desde entonces he permanecido en esta montaña. Desde ese día, juré no volver a salir de este lugar. Saruman, por supuesto, sabía que la batalla que Rivendell describió era la guerra de la ira en la primera edad. Como Maya, no había participado en ello. Ahora, al ver al antiguo dragón estremecerse con terror recordado, un atisbo de desprecio destelló en sus ojos. Para él, Rivendell parecía poco más que una bestia amedrentada por la guerra. Pero Saruman siguió adelante con su tarea. Hablando de dragones, dijo con suavidad, quizás conozcas al dragón de fuego llamado Smaug. Ha sido quebrado a la voluntad de otro, obligado a servir como simple montura. Imposible. La voz cavernosa de Rivendell retumbó con indignación. Los hijos del fuego y la escarcha se inclinan solo ante Morgoth, que nos creó. Ni siquiera Sauron podría obligarnos a someter. Pero es verdad, respondió Saruman, con tono frío. Quien lo sometió es un hechicero llamado Silas. Monta a Smaug abiertamente, y sus hazañas se hablan por toda la Tierra Media. ¿Ya le llaman el Señor de los Dragones, Señor de los Dragones? La risa de Rivendell sacudió el hielo. Absurdo. Solo Morgoth era Señor de los Dragones. Que un mago reclame tal título es una burla. Los vastos ojos del dragón se entrecerraron hacia Saruman. Así que por eso has venido arrastrándote aquí, buscando mi ayuda contra este dragón de fuego y su amo. Con una mueca, las mandíbulas de Rivendell se cerraron de golpe. ¡Ah! Un joven escupillamas está por debajo de mi preocupación. Vete, mago. No me molestes más. Un destello frío brilló en los ojos de Saruman. Orgulloso como siempre, no pudo soportar el insulto. Alzó su bastón, sus palabras fluyendo como miel envenenada, impregnadas de poder hipnótico. Rivendell, señor de la hiela, escucha bien. ¿Por qué desperdiciar la eternidad pudriéndose en este maldito hielo? Levántate conmigo. Reclama los tesoros del mundo. Tu nombre arderá de temor por toda la Tierra Media, como lo hizo el de Glaurung una vez, como el de Ancalagón antes del final. El invierno se acerca, y tú serás su heraldo, la sombra de la muerte del norte. Los enormes ojos de Rivendell se vidriosaban, su mente vacilando bajo el hechizo. La voz de Saruman se hundió en las grietas del corazón del dragón, alimentando su amargura, su anhelo, su orgullo largamente enterrado. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Mueblin comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 235. Corona de hierro. Los labios de Saruman se curvaron en una sonrisa victoriosa mientras los ojos del dragón de escarcha se nublaban bajo su hechizo. Por un instante fugaz, pareció que la poderosa bestia se rendiría. Pero el triunfo se desvaneció de inmediato. Los ojos de Rivendell ardían de furia, su voluntad volviendo a la superficie. Con un rugido gutural, el dragón rompió el encantamiento. ¿Te atreves a meterte en mi mente? Insecto necio, buscas tu propia muerte. La caverna tembló cuando Rivendell se agitó en el hielo, haciendo que rocas de piedra congelada cayeran. Entonces sus mandíbulas se abrieron de par en par, soltando un torrente de aire tan frío que parecía congelar el propio aire. El rostro de Saruman se endureció. Alzó su bastón, invocando un escudo radiante de luz. El vendaval helado del dragón lo golpeó de lleno, cubriendo la barrera con una gruesa corteza de riga. Las grietas se extendieron por la pared brillante de magia como vidrio bajo tensión. Sabiendo que no podría resistir el asalto, Saruman se retiró, forzando su salida por la fisura glacial. Rivendell no se conformó con dejar escapar a su supuesto amo. Con un rugido que retumbó como un trueno, se liberó de su tumba helada. La montaña gimió, avalanchas retumbando por sus laderas mientras el colosal cuerpo del dragón de escarcha estallaba en el aire abierto. Las alas de la criatura se desplegaron, vastas velas de noche y hielo, cada embestida dando lugar a una tormenta. Era titánico, fácilmente 10 veces más grande que Smaug, una fuerza de la naturaleza encarnada. Saruman giró desde el abismo, invocando una bestia mortal en desesperación.
La criatura aterrorizada se agachó y él saltó a su lomo. Juntos huyeron por el norte helado, el bramido del dragón rompiendo el silencio detrás de ellos. Pero la ira de Rivemir fue rápida. Su corpulencia no ocultaba lentitud. Con un solo aleteo, voló tras ellos. Sus fauces se abrieron y otra marea de muerte helada brotó. Saruman se retorció, su bastón encendido, un escudo brillante floreciendo a su alrededor. Gran parte de la escarcha se desvió, pero suficiente se filtró para alcanzar su montura. Las alas de la bestia feal se congelaron en pleno vuelo, los cristales recorrían su cuerpo. Con un grito lamentoso, la bestia se paralizó y cayó hacia la tierra. El mago se aferró con fuerza mientras caían. En el último momento, inclinó su bastón, canalizando magia para suavizar la caída. La bestia maligna golpeó una ladera con un crujido nauseabundo, su cuerpo destrozado más allá de toda salvación. Saruman se tambaleó, sus túnicas rasgadas y escarchadas, el bastón apretado con fuerza. Rivemir descendió en una tormenta de nieve y viento, la risa retumbando desde su pecho como hielo rompiéndose. ¿A dónde vas a correr ahora, pequeño mago? Tú y tu bestia miserable saciaréis mi hambre. Incluso los huesos son un buen tentempié. El dragón bajó la cabeza y, con un chasquido de mandíbulas, atrapó a la bestia mortal moribunda. Su grito se cortó cuando Rivemir la devoró en grandes tragos. Su enorme cabeza volvió a mirar a Saruman, los colmillos brillando, el aliento una ventisca. El dragón se lanzó, luego se detuvo bruscamente, tambaleándose. Sus alas flaquearon, sus ojos se desenfocaron. ¿Qué? ¿Qué truco es este? Su voz retumbó, confundida y enfurecida. La expresión de Saruman volvió a triunfar, su voz afilada como el acero invernal. Es sencillo. Escondí un don dentro de mi montura. Un veneno, como ningún otro, una sola gota del veneno de un Goliant. Un Goliant, la gran araña del vacío, conspiró una vez con Morgoth para entrar en Valinor en secreto. Cuando Morgoth golpeó a los dos árboles, un Goliant bebió la savia de sus heridas, mezclándola con su veneno. Así los árboles se marchitaron, su luz se extinguió y Valinor cayó en la oscuridad. Su veneno había matado a los dos árboles mismos. ¿Qué oportunidad tenía entonces incluso el más poderoso de los dragones de Morgoth contra su veneno? Rivemir, el último de los dragones de escarcha, retrocedió aterrorizado de repente. Se echó hacia atrás, soltando un furioso vendaval de aliento helado contra Saruman, decidido a congelar a ese miserable traidor donde estaba. Pero incluso cuando la ventisca aullaba, el veneno corría por sus venas. El cuerpo titánico del dragón flaqueó, la fuerza se desvaneció. Con un estruendo atronador, Rivemir se desplomó en la nieve, sus ojos ardiendo de furia y luego apagándose con una sumisión renuente. Bajando su brillante escudo de luz, Saruman sonrió triunfante. Avanzó despacio, bastón en mano, la mirada llena de avaricia. Un dragón así valía más que 100.000 Uruk-hai. Con Rivemir bajo su mando, Isengard podría ser recuperado en cuestión de días. Con tal poder, incluso podría rivalizar con el propio Sauron. Pero el pensamiento de su amo helaba su ambición. Saruman era maya, sí, pero la fuerza y dominio de Sauron superaban con creces los suyos. Actuar abiertamente contra él sería una locura. Reprimiendo su hambre de independencia, Saruman sacó una reliquia de dentro de sus ropas. Una diadema oscura de hierro, forjada en secreto por el propio Sauron. Al verlo, los ojos de Rivemir se abrieron horrorizados. Su fuerza rota se recuperó por un momento, pero no pudo moverse. Paso a paso, Saruman se acercó y presionó la corona de hierro contra la ceja de la joven. La diadema se retorció y se expandió, remodelándose hasta encajar en el inmenso cráneo del dragón. El hierro negro se fusionó con escamas y huesos, y de él pulsaba una sombra fría, filtrándose en la mente de Rivemir. La corona no era un simple adorno, llevaba la voluntad del propio Sauron. El dragón se agitó en resistencia, pero su antigua voluntad no era rival. Una niebla negra inundó sus ojos. Por fin se quedó quieto, su espíritu sofocado bajo el dominio del Señor Tenebroso. Cuando abrió las mandíbulas de nuevo, no fue su propia voz la que retumbó, sino la de Sauron. Bien hecho, Saruman. Me has servido bien. Por esto, te concedo una recompensa. Vuelve a mí, y te permitiré forjar un nuevo anillo de poder en los fuegos de Orodruin. El corazón de Saruman dio un salto ante la promesa. Los fuegos del monte del destino, llama cruda del núcleo del mundo. Con una fragua así, su arte podría superar incluso al anillo que una vez ideó. Aunque anhelaba rivalizar con el único mismo, conocía sus límites. Por ahora, este regalo era más que suficiente. Montando el cuello del dragón de hielo, Saruman alzó su bastón en alto.
Con un batir de alas tan vastas como nubes de tormenta, Rivendell se alzó hacia la tormenta. Su grito partió el cielo, convocando el invierno mientras surcaba. La nieve y el viento caían de su paso, cubriendo las tierras abajo con un aliento de muerte del norte. Sobrevoló las montañas grises, pasando por la montaña solitaria y las colinas de hierro, bordeando los aleros sombríos del bosque negro. Los enanos sintieron cómo el cielo se oscurecía y el aire se agudizaba con la escarcha repentina, aunque no vieron nada por encima de las nubes. Los enanos estaban inquietos, pero sin pistas que pudieran seguir, abandonaron la búsqueda. Solo Thranduil, el rey elfo del bosque negro, y Galadriel, señora de Lothlórien, alzaron la mirada hacia el este, preocupados. Aunque no podían ver la causa, una sombra se agitó débilmente en el borde de su percepción, y frunció el ceño en silencio. Sin embargo, Silas seguía sin darse cuenta de su inquietud. Primero regresó a Isengard, asegurándose de que Orthanc estuviera a salvo. Los grifos que orbitaban sus alturas y el sabueso de 3 cabezas encargado de vigilar sus puertas fueron recompensados por su vigilancia. Desde allí, se adentró en las profundidades ocultas de las montañas nubladas, donde, más allá de acantilados y barrancos, se extendía un valle oculto que había preparado durante mucho tiempo. Allí fundó sus terrenos de cría de dragones. El valle estaba envuelto en hechizos de ocultamiento, barreras superpuestas unas sobre otras como velos. Desde arriba o desde fuera, no parecía más que un bosque ininterrumpido. En realidad, vastas extensiones de bosque habían sido vacías, reemplazadas por corrales, cavernas y acantilados marcados por el fuego diseñados para albergar a su creciente prole. Dentro, más de una docena de dragones merodeaban por los cielos y cavernas. La mayor se extendía más que una galera de guerra, lejos de la estatura colosal de Smaug, pero lo suficientemente imponente. Sus escamas se convertían en cuchillas como si fueran paja, y su fuego podía fundir acero forjado hasta convertirlo en escoria. Incluso Silas, si hubiera decidido enfrentarse a uno sin recurrir a las artes más oscuras, habría encontrado la batalla larga y amarga. Sin embargo, la fuerza bruta no era su defecto. Más bien, era ingenio. No eran verdaderos dragones de fuego de los días antiguos, astutos y crueles. Eran descendientes salvajes, rápidos para enfadarse, lentos para pensar y completamente indómitos. Sin embargo, ese era un problema fácil de resolver. Silas los puso bajo el dominio de Smaug. El gran Wyrm, señor de la montaña solitaria, los intimidaba solo con su presencia. La sangre llamaba a la sangre, y aunque estas criaturas carecían de su inteligencia, compartían su linaje. Quienes ponían a prueba su gobierno eran derrotados, chamuscados o aplastados hasta rendirse. Así, Smaug se estableció como su rey. No necesita habitar entre ellos. Una vez al año descendía, su sombra llenando el valle como la noche. Con el solo batir de sus alas, la prole se estremeció, su desafío extinguido. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 236. Haciendo la piedra filosofal más allá de los propios dragones, la granja albergaba rebaños de ganado, ovejas y caballos, forraje destinado solo a satisfacer a las bestias. Junto a ellos había más de una docena de wargos y orcos que habían caído en manos de Silas. Doblegó sus voluntades con la maldición Imperius, encadenándolos a su servicio. Cuidaban del ganado, limpiaban los corrales y, cuando era necesario, arriesgaban sus vidas cuidando a los dragones. Inevitablemente, algunos se convirtieron en comidas. A veces, los dragones devoran a un cuidador entero cuando su hambre se intensificaba. Silas nunca los lloró. Las montañas nubladas estaban llenas de wargos y orcos. Si hacía falta más, simplemente capturaría a otra manada. En esta visita, Silas fue en busca del primer dragón nacido bajo su cuidado. Era un híbrido, forjado a partir de la línea de sangre de Smaug cruzado con un monstruoso lagarto. Sus escamas brillaban negras como obsidiana forjada, sus ojos ardían amarillos y 2 cuernos bronce se curvaban desde su cráneo. Su cola estaba erizada de espinas dentadas, más parecida a una maza de guerra que a un miembro natural. Los dragones maduraban rápidamente. En menos de una semana tras la eclosión, triplicaron su tamaño. Al mes tenían la altura de una casa pequeña. Al año podían elevarse hacia el cielo, sus cuerpos estirándose más que un carro de guerra. Ahora, el dragón al que Silas había apodado número 1 acababa de derribar a un buey salvaje. Sus colmillos atravesaron el cuello del animal de un solo chasquido. Mientras el resto de la manada se dispersaba aterrorizado, la joven bestia exhaló una columna de fuego sobre su presa, asando el cadáver hasta que el olor a carne chamuscada llenó el valle. Solo entonces empezó a festejar.
Silas se acercó, estudiando los movimientos de la criatura. El dragón lo notó y gruñó, con las alas entreabiertas en señal de advertencia, su comida apretada cerca. No redujo el paso. No eran criaturas vinculadas como sus grifos o Cerberi. No había forjado contratos con ellos, Smaug solo los mantenía a raya. Silas los crió como recursos, no como compañeros. Hígado de dragón para pociones raras, escamas para armaduras encantadas, sangre para alquimia, piel para prendas hechizadas por hechizos. El apego solo nublaría su propósito. El número 1 interpretó su avance como un desafío y retrocedió, con el fuego acumulándose en su garganta. Imperio. La maldición golpeó como una cadena que se cierra de golpe. Los dragones llevaban pieles gruesas, escamas que se convertían tanto en acero como en garras, y resistencia natural a la magia. Pero sus mentes, por muy agudas que fueran, dejaban grietas para el dominio. Y Silas, a diferencia de los magos comunes, llevaba un poder impregnado de oscuridad. El dragón se quedó paralizado, apagado, su fuego apagándose en su garganta. Silas se acercó, sacó una aguja de mitril tan larga como una daga y la colocó en una jeringuilla de cristal rúnica. Deslizó la aguja entre escamas, perforando la carne, y extrajo sangre, la cantidad de un cubo, oscura y caliente, cada gota impregnada de poder. Cuando terminó, soltó el hechizo y siguió adelante. Uno a uno, sometió a los otros dragones, sacando sangre de cada uno hasta que sus frascos rebostaron. Las criaturas tambalearon, debilitadas, con la mirada apagada. Solo entonces Silas cedió. Con un movimiento de varita, ordenó a los siervos orcos que trajeran más ganado, restaurando la fuerza de las bestias antes de que se desplomaran por completo. Satisfecho, se marchó, dejando a la prole de Smaug para que se recuperara. De vuelta en Topo del Viento, dentro de los salones de alquimia que había refundado a partir de las ruinas de Amonsi, Silas puso sus premios ante él. Sobre la mesa de piedra descansaban las 3 esencias primordiales. Mercurio del espíritu, que brillaba débilmente en su petaca. Azufre del alma, negro y acre, extraído de las lágrimas de los muertos. Y sal de carne, cristalizada del suelo vital de Ildorien. Ahora, con la sangre de dragón, el conjunto estaba completo. A su lado esperaba un horno de mitril, cuyas runas brillaban tenuemente, y un frasco de cristal de doble cuello grabado con protecciones mágicas para evitar la fuga del poder. Para completar la piedra filosofal, también necesitaría las 4 fuerzas elementales. Tierra, viento, agua y fuego. Para viento, agua y fuego, Silas ya había planeado su aproximación, Elrond, Galadriel y Gandalf, cada uno portando uno de los 3 anillos de los elfos. Para el elemento tierra, Silas produjo un pequeño ataúd cerrado con runas. Cuando la abrió, la luz se derramó como una estrella atrapada en la piedra. Dentro yacía la piedra arca, el corazón de la montaña. Más que una joya, era la esencia cristalizada de la tierra profunda, pesada de poder. Con esto, el círculo de elementos se completó. Satisfecho, Silas desplegó un quebradizo pergamino de mapas astronómicos, una reliquia recuperada del tesoro de Saruman en Orthanc. Sobre su vitela se trazaban los movimientos de constelaciones, eclipses y alineamientos planetarios, en contraste con la tradición de la Tierra Media. Con esto, podía calcular cuándo aprovechar los propios cielos, doblando las estrellas al servicio de su alquimia. La piedra filosofal no era un simple adorno. Forjarla requería no solo las esencias primordiales y los 4 elementos, sino también alineamientos celestiales precisos, conjuros más antiguos que Númenor y vastos círculos rituales trazados en polvo de mitril. Un error, una nota vacilante en la larga sinfonía de su creación, y todo se derrumbaría en la ruina. Nicolas Flamel, en otro mundo y época, había trabajado 21 años para crear su piedra. Gran parte de ese tiempo lo dedicó a estudiar el libro de Abraham, descifrar su código críptico y recolectar esencias de los incontables muertos de la peste negra. Su piedra nació del horror mismo, única, irrepetible. Silas, sin embargo, poseía ventajas que Flamel nunca había conocido. El libro de Abraham que heredó contenía las propias marginalía, interpretaciones y correcciones de Flamel. Contaba con la guía de Elrond, quien le indicaba sin fallar los lugares donde cada esencia podía reclamarse. El mercurio del espíritu de los elfos de la bahía de Lune, el azufre del alma de los caminos de los muertos, la sal de la carne del sagrado suelo de Ildorien. Tenía aliados que portaban los 3 anillos, capaces de invocar viento, agua y fuego cuando lo necesitaban. Lo que le costó a Flamel décadas de dificultades, Silas lo había reconocido en unos pocos años implacables. Sin embargo, la creación en sí seguía siendo peligrosa.
Las 3 esencias estaban selladas dentro de un frasco de cristal de doble cuello, grabado con protecciones para evitar que su poder desgarrara el recipiente. En el horno de mitril se colocó el frasco, su superficie brillando con el resplandor reflejado de runas talladas por su propia mano. Trabajaba con una precisión que no dejaba espacio para prisas. Las esencias se midieron en una proporción perfecta. Una parte de mercurio de espíritu, una parte de azufre del alma, una parte de sal de carne. El matraz estaba cerrado, sus juntas atadas con alambre de plata y colocado dentro del horno. El mercurio plateado del espíritu, el azufre dorado del alma y la sal blanca como la nieve de la carne se mezclaban en el frasco de doble cuello. A medida que las 3 esencias primordiales se fusionaban, brillaban con tonos cambiantes, una trinidad viviente de espíritu, alma y materia. Su fusión dio lugar a un resplandor misterioso, como si la creación misma echara raíces dentro del recipiente. Para alimentar la reacción, Silas vertió la sangre de dragón en el horno de mitril. La sangre se encendió en llamas carmesí abrasadoras, su luz proyectando sombras inquietantes sobre la cámara de piedra. Alimentadas por este fuego primitivo, las 3 esencias dentro del frasco comenzaron a agitarse y bailar, su reacción acelerándose como si la vida misma despertara en su interior. El libro de Abraham advertía que el fuego del dragón debía arder sin cesar durante 49 días, sin flaquear ni estallar fuera de control. Incluso un momento de desconexión podía destrozar el trabajo y desperdiciarlo todo. Silas, cauteloso y calculador, había preparado más. 12 de cubos repletos de sangre de dragón, recolectados a un precio considerable de su granja oculta. Así comenzó la vigilia. Día tras día, Silas mantenía su puesto junto a la caldera. Reponía el combustible de sangre con manos firmes, asegurándose de que las llamas permanecieran constantes, nunca demasiado feroces, nunca demasiado débiles. Cuando el hambre le carcomía, comía los frutos curativos del alma reunidos en Ildorien. Cuando la sed pesaba mucho, bebía del cáliz dorado a su lado. Y siempre, volvía a la meditación, atando su mente a la alquimia cambiante dentro del frasco. En esos momentos de visión interior, Silas percibía no líquido y fuego, sino el nacimiento de un cosmos. Las esencias giraban como galaxias chocan, fusionándose y rompiéndose, hasta que poco a poco empezaron a asentarse en armonía. La Trinidad formó un ciclo completo, espíritu, alma, materia, girando sin fin como la música de los Ainur resonando en el vacío. Mientras observaba, Silas sintió cómo su propio poder aumentaba. Su ciudadela mental, el castillo interior de Hogwarts que había construido con tanto esfuerzo en lo más profundo de su mente, crecía, sus torres más fuertes, sus protecciones más brillantes. Día tras día, sus cimientos se solidificaron, convirtiéndose menos en un sueño y más en realidad. Por fin, al 21º día, llegó la transformación. Las 3 esencias se solidificaron en una masa negra, parecida al alquitrán. Un hedor pútrido se filtraba del frasco mientras la sustancia humeaba, siseaba y colapsaba hasta descomponerse. Un hollín cenizoso se aferraba al cristal, y vapores negros y densos se enroscaban hacia el techo. Para ojos inexpertos, habría parecido un fracaso. Pero Silas solo sonrió levemente. Lo había esperado. Las notas de Nicolás Flamel le habían preparado. Esta era la cabeza de cuervo, el escenario del ennegrecimiento. La muerte de la forma, la putrefacción de todo lo que era fundamental, para que naciera una verdad superior. Solo descendiendo a la corrupción podría la materia ascender de nuevo en pureza. Y así, lejos de ser un desastre, fue el primer triunfo verdadero. La base ya estaba sentada. Entonces comenzó la segunda etapa. La rosa blanca, el blanqueamiento. En esta prueba, la masa ennegrecida sería purificada, sublimada y refinada en el primer destello de la propia piedra, la legendaria piedra blanca primaria. Piedras, please lea los capítulos a continuación. @patreon.com Weblink comentario 13 comentario. Votar 2 restantes capítulo 237. El dragón de Mordor. Tras completar la primera etapa de la piedra filosofal, Silas dejó su trabajo a un lado durante un tiempo. La siguiente fase, la transformación de la piedra ennegrecida en la piedra blanca, requirió un catalizador poco común. El ascenso de Elenmir, la estrella errante de la Tierra Media, lo que los sabios llamaban Mercurio. Elenmir aparecía solo 3 veces al año, y nunca a una hora fija. Su camino por los cielos era esquivo, su luz voluble. Consultando los antiguos mapas estelares conservados en Orthanc, y con la guía de Elrond, Silas calculó su rumbo. Según la estimación del señor de Rivendell, Elenmir volvería a levantarse el 8 de marzo, una fecha que se acercaba rápidamente.
Antes de que llegara ese día, Silas viajó por el fuego flu hasta Lothlórien para buscar la ayuda de Lady Galadriel. La segunda etapa de refinamiento no sería posible sin el poder de su anillo de poder. Galadriel conocía desde hacía tiempo el trabajo de Silas, y cuando escuchó su petición aceptó sin dudarlo. Una vez se sentaron juntos en el Consejo Blanco, y ella sabía lo profundamente ligada que estaba esta tarea al destino de Arwen. No vería a su amada nieta renunciar a la inmortalidad como Lúthien hacía mucho tiempo. Así, Galadriel accedió, y con ella llegó Arwen. Juntos viajaron a Isengard, a la torre de Orthanc. Antes la fortaleza de Saruman, la torre había sido remodelada por Silas en una auténtica ciudadela de mago. Su piedra oscura servía ahora como conducto de poder, un lugar perfecto para obras de alta magia. En la plataforma más alta de Orthanc, Galadriel y Arwen vigilaban el borde del círculo mientras Silas trabajaba. Con sangre de dragón pintó una estrella de 7 puntas, cada línea precisa y brillante. El arreglo ataría y retendría las fuerzas de transmutación, impidiendo que se dispersaran en el vacío. El Enmir no se parecía a otras estrellas. No coronaba el cielo a medianoche, sino que brillaba en las horas liminales, justo antes del amanecer y justo después del anochecer. Y así, en la fría oscuridad del 8 de marzo, mientras el mundo aún contenía la respiración antes del amanecer, el Enmir ascendió por encima del horizonte oriental. Su brillo era más afilado que cualquier otra estrella, azul plateado y puro. En el instante en que su luz tocó Orthanc, Silas llamó al círculo a la vida. Galadriel levantó la mano, y sobre ella brilló Nenya, el anillo de agua. Su resplandor se expandió, invocando el elemento agua de cada arroyo, nube y manantial oculto. Un torrente de luz azul pálido cayó sobre la matriz estelar, fluyendo como un río de los cielos. Y el Enmir respondió. Un solo rayo de luz estelar azul cayó desde las alturas del firmamento, golpeando el corazón de la formación de Orthanc como un pilar que unía cielo y tierra. La vista era tan maravillosa que por toda la tierra muchos dirigían la mirada hacia ella. Muy al norte, bajo la montaña solitaria, el rey Thorin escudo de roble alzó la mirada. El pilar estelar brillaba en el horizonte sur, brillante como el fuego. ¿Qué lugar es ese?, preguntó en voz baja. Un enano a su lado se inclinó y respondió. Majestad, se encuentra cerca de Isengard. Ese fue una vez el reino de Saruman, pero ahora pertenece al mago negro, Silas. Ante esto, la expresión de Thorin se volvió pensativa. No dijo nada más, pero su silencio lo decía mucho. En el bosque verde recuperado, ahora restaurado de la sombra del bosque negro, Thranduil y su hijo Legolas contemplaban igualmente la luz. El bosque había florecido de nuevo. Las arañas gigantes fueron expulsadas, restaurado el viejo camino y el reino del bosque se expandió hasta su máximo esplendor. Los viajeros volvieron a pasar libremente desde Dale y las colinas de hierro al este, cruzando el Anduin, atravesando el Alto Paso, hasta Rivendell y más allá. Padre, ¿Silas realmente está dibujando luz estelar? Los ojos de Legolas brillaban de admiración mientras miraba hacia el sur. Es increíble. Una vez se inspiró en Lumbas, lo que los sabios llaman Saturno, e incluso en la luz de Sirio, la estrella de Canis Mayor. Y ahora invoca el fuego de la propia Elendil. Desde el momento en que los elfos despertaron por primera vez por Cuivienen, sus corazones estuvieron ligados a las estrellas. La luz de las estrellas era la primera vista que bendecía sus ojos, y para ellos era sagrada, algo que amar, reverenciar y nunca olvidar. La visión despertó una cercanía profunda en sus espíritus, como un anhelo insaciable. Thranduil inclinó la cabeza, sus propios ojos reflejando el pilar plateado a lo lejos. Su voz transmitía tanto asombro como peso. Silas no es un hombre cualquiera, hijo mío. Su camino está oculto para mí, pero estoy seguro de que no será pequeño. Recuerda esto, Legolas, mantén su amistad cerca. Para ti y para nuestro reino del bosque, puede resultar de gran valor. Pero Legolas frunció el ceño. Las palabras de cálculo y ventaja de su padre le hicieron sentir una nota disonante en el corazón. Padre, dijo con sinceridad, Silas es mi amigo. Que alcanza la grandeza o que lleve una vida tranquila no importa. Nuestra amistad no va a flaquear. Alcanzó la varita a su lado. Con un elegante movimiento, una luz plateada estalló y un inmenso Patronus surgió de un salto, un gran alce, radiante y noble, coronado con vastas astas palmeadas que reflejaban la montura que su padre montó en batalla. El alce caminaba orgulloso por el claro del bosque, sus cascos brillando con la luz de la luna. Por fin inclinó la cabeza con astas y apoyó el hocico con cariño en el hombro de Legolas. Legolas acarició la figura brillante con manos suaves. Su voz era firme.
Este Patronus era un regalo de la enseñanza de Silas. Es el espejo de mi espíritu, la voluntad de proteger a mi pueblo, a mi familia y a quienes quiero. Si alguna vez contaminara esa protección con interés propio o cálculo frío, mi espíritu flaquearía, y este Patronus me abandonaría. Padre, no quiero convertirme en alguien que sopesa cada vínculo para obtener ganancias. Así como tu amor por madre perdura más allá de todo, mi lealtad y amistad deben permanecer firmes y sinceras. Por un momento Tranduil no dijo nada. Miró el alce resplandeciente, su forma radiante de pureza y determinación, y vio reflejados allí tanto la esperanza como el corazón de su hijo. Por fin puso una mano sobre el hombro de Legolas, sus rasgos severos suavizados por el orgullo paternal. Has crecido, Legolas. Quizá las costumbres de nosotros, los viejos reyes, ya no sirvan a este mundo. Camina tu camino según te guíe el corazón. Ante esto, Legolas sonrió, puro, brillante, sin sombras. Pero no todos los ojos miraban la luz de las estrellas con admiración. Muy al oeste, dentro de la tierra ennegrecida de Mordor, el ojo de fuego sobre Barad se volvió hacia Isengard. Sauron dobló su voluntad sobre el Palantir, esforzándose por atravesar el velo y descubrir lo que se estaba forjando. Sin embargo, en Orthanc estaba Galadriel, dama de la luz, portadora de Menya, la más poderosa de los elfos que quedaba en la Tierra Media. Sintió su mirada en el instante en que tocó el círculo. Reforzada por el rayo de Elendil que atravesaba el círculo, la forma de Galadriel brillaba con radiancia. Sus ojos se volvieron como dos estrellas gemelas, pupilas blancas ardiendo con un brillo sagrado. Miró al vacío con la fuerza misma del juicio. Sauron, siervo de Morgoth, tu vista no tiene dominio aquí. Lárgate. Sus palabras cayeron como un hechizo de atadura. Y en Barad, el gran ojo se echó hacia atrás como si le hubieran alcanzado, su visión arrancada. Desde la torre resonaba una voz de rabia, resonando con odio y furia. Galadriel. Mientras tanto, en las sombras de Orthanc, Saruman observaba cómo el cielo del sur brillaba con el pilar estelar. Su rostro se torció de envidia, la amargura carcomiendo su orgullo. Esa tierra había sido suya en su día. Ahora se la daban a otros, y él quedaba sin raíces, reducido a vivir a la sombra de otro. El pensamiento le quemaba como ácido. Pronto, murmuró Saruman amargamente, apretando con fuerza el bastón. Pronto recuperaréis Isengard. Silas, Gandalf, Galadriel, Elrond, todos vosotros saborearéis mi ira. Sin embargo, mientras sus palabras goteaban veneno, sus ojos brillaban con un deleite febril ante la escena que tenía ante él. Extendidas por toda la cámara había grupos de huevos, de diferentes tamaños y tonos. Algunos eran descendientes de dragones cruzados con bestias malignas, otros criados a partir de los oscuros lagartos gigantes de Mordor y las titánicas serpientes que se deslizaban por sus profundidades. Eran más de 100, cada uno lleno de malicia. Incluso antes de que se agrietaran, los huevos desprendían un aura fétida. En cada caparazón, Sauron había inyectado un fragmento de su propia malicia, igual que había esclavizado a los wargs con espíritus oscuros. Estos horrores no nacidos no solo serían monstruosos en fuerza al eclosionar, sino que quedarían completamente atados a su voluntad. Y como su artífice, Saruman tenía el poder solo superado por el Señor Tenebroso. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que nazcan y se fortalezcan lo suficiente para la guerra? La pregunta no venía de las sombras, sino de la sombra. La imponente presencia de Sauron se enroscaba en el aire sobre la cámara. Saruman se irguió, con orgullo brillando en sus ojos. Solo unos meses para que se rompan las conchas, mi señor. En 3 años estarán adultos, y tendrás un vuelo de dragones a tu mando. Pero el gran ojo de Sauron se entrecerró, disgustado. No es suficiente. Cría más. Forjadme un ejército de dragones lo bastante vasto como para barrer a todos los enemigos, y el tiempo se acortará. A su orden, el poder brotó, una marea de fuego negro y veneno que se filtró en las conchas. Los huevos latían como si estuvieran vivos, sus venas brillando en rojo mientras la corrupción de Mordor los llenaba. El aire se volvió fétido, denso con un hedor a muerte y azufre. El tiempo mismo pareció acelerarse. Las grietas se extendieron por las cáscaras. Uno a uno, los huevos se separaron y las crías se abrieron paso hacia el mundo, abominaciones de escamas, alas y sombras. Los más terribles eran los engendrados de dragones y bestias feales. Negros azabache, sin escamas, con las pieles correosas y venosas, carecían de aliento de esclada pero heredaban un chillido que hacía vibrar los huesos y congelaba el corazón de terror. Se mantenían sobre 2 patas con garras, alas vastas y de murciélago, sus gritos resonando como los gritos de los condenados.
Otros llevaban la sangre de dragones y de los lagartos oscuros de Mordor. Estos tenían 4 patas y 2 alas, que se asemejan a reptiles alados. Podían elevarse al cielo, sus colmillos goteando veneno que drenaba fuerzas y traía una muerte lenta y desperdiciadora. Por último, estaban los engendros de los dragones y las titánicos pitones de Mordor. Eran vastos más allá de toda medida, serpenteantes y sin extremidades, sus cuerpos cubiertos de escamas, espinas que recorrían la longitud de sus espaldas hasta la cola. No tenían ni llama ni escarcha, ni veneno, pero su masa y sus aplastantes espirales prometían la ruina a todos los que se presentaban ante ellos. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 238. Transformación del alma. Tanto Sauron como Saruman sintieron una punzada de decepción al darse cuenta de que la nueva prole, aunque descendía de dragón, no había heredado el aliento de escarcha de Rivemir. Sin embargo, con cientos de crías oscuras nacidas, solo su número traía satisfacción. No eran bestias ordinarias. Cada huevo había sido impregnado de espíritus malignos, agudizando sus mentes y oscureciendo sus voluntades. Los polluelos podían entender órdenes complejas, conspirar con inteligencia astuta e incluso cooperar en batalla. Ya sus ojos brillaban con malicia, pero también con reconocimiento. Sauron era su amo. Al unísono, se inclinaron profundamente en señal de sumisión. Al ver su obediencia y aguda conciencia, Sauron inclinó su gran cabeza sombría y habló. Levántalos rápido, Gurunir. Vertiré poder oscuro en sus venas, acelerando su crecimiento. En menos de 1 año estarán listos para la guerra. Luego marchamos, una hueste de fuego alado, para rastrear Rohan y Gondor, y para recuperar Isengard para ti. El corazón de Saruman dio un vuelco. La idea de recuperar Orthanc y derribar a sus rivales, Silas, Gandalf, Elrond, Galadriel, le recorría las venas. Sin embargo, pronto llegó la sospecha. Frunció el ceño y preguntó con cuidado. ¿Por qué tanta prisa, mi señor? Siempre has aconsejado paciencia, construyendo fortaleza en secreto, atacando solo cuando todo es seguro. ¿Por qué ahora derramas tu propio poder para madurar este ejército? ¿Por qué atacar Gondor, Rohan? ¿Y por qué ayudarme a recuperar Isengard? Porque sabía que Sauron no era un aliado generoso. Si el Señor Tenebroso realmente hubiera querido devolverle a Isengard, lo habría hecho mucho antes, y no con tanta urgencia. Pero Sauron no ocultó sus intenciones. Su voz retumbó como un trueno desde el vacío. Mi verdadero objetivo no es Rohan, ni Gondor. Es el propio Orthanc. ¿Orthanc? El rostro de Saruman palideció. ¿Qué tesoro hay ahí que deseas tanto? Por un momento, se preguntó si el anillo único había regresado. Seguramente eso por sí solo podría restaurar completamente la forma de Sauron. Pero la respuesta del Señor Tenebroso desbarataba su suposición. No es el anillo, dijo Sauron, con un tono ardiendo de hambre. Es algo recién hecho, aún no nacido del todo. La luz estelar que cae sobre Orthanc es su cuna. Galadriel intentó impedir que me viera la vista, pero vi suficiente, una joya, carmesí como la sangre, radiante con un poder inmortal. Sé que me dará forma de nuevo, un cuerpo interminable, inflexible. Con él, recuperaré mis fuerzas, y entonces el anillo ya no se me escapará. Lo sentiré, donde quiera que se esconda. Saruman se tensó, con incredulidad reflejada en su rostro. ¿Podría existir algo así de verdad? Sin embargo, mientras un maya miraba a otro, sabía que tales premoniciones rara vez eran falsas. El mago negro, Sauron siseó las palabras como veneno. Silas se ha intrometido demasiado. Ha conjurado un premio que solo me pertenece a mí. Esta vez, Gurunir, atacamos sin demora. Esa joya será mía, cueste lo que cueste. Mientras tanto, en la cima de Orthanc, el ritual entró en su siguiente etapa. Muy arriba, el Enmir brillaba como una llama plateada en los cielos. Su luz caía como un pilar, atrapada y doblada por la matriz de 7 puntas dibujada con sangre de dragón sobre la piedra. La luz estelar entraba en el horno de Mithril, donde la sustancia oscura como cuervo, la cabeza de cuervo, esperaba su transmutación. Aunque la sangre de dragón seguía ardiendo debajo, la llama ya no daba calor. En cambio, el horno brillaba con un frío cortante, como si el aliento del invierno hubiera sustituido al fuego. Al mismo tiempo, Galadriel levantó la mano. En su dedo el anillo de agua, Menya, brillaba como la luz de las estrellas reflejada en una fuente. Oleadas de esencia azul pálido brotaron hacia el conjunto. La masa negra dentro del frasco absorbía tanto la luz celestial del Enmir como las aguas puras invocadas a través de Menya. Poco a poco, la corrupción se disolvió y la negrura se suavizó en una blancura cristalina.
Empezó a acumularse un polvo como nieve, brillando débilmente dentro del cristal. Y del frasco sellado, desafiando tanto la piedra como la rúnica, emanaba una fragancia, delicada, dulce y extraña, como el aliento de jazmín llevado por el viento nocturno. En cuanto Silas respiró la fragancia, una oleada de tranquilidad le invadió. Su espíritu cansado se sentía alimentado, e incluso las viejas heridas desgarradas en su alma durante la forja del Horrocrux comenzaron a sanar. El efecto superaba incluso los frutos de Ildorien, cuna de los hombres, pues este perfume actuaba no sobre la carne sino directamente sobre el alma, fortaleciéndola, curándola y haciéndola completa de nuevo. Asombrado y encantado, Silas inhaló profundamente, dejando que el aroma etéreo lo envolviera. Se sintió aliviado al ver que la matriz exterior de estrellas de 7 puntas contenía la fragancia dentro de sus límites, evitando que incluso un rastro de la esencia se filtrara o se desperdiciara. Sin embargo, la estrella de Elendil, Mercurio, era efímera. Su ascenso no duró más de 2 horas, y cuando el sol asomó por el este, la luz de las estrellas se desvaneció de nuevo en el cielo iluminado del día. Aún así, la matriz estelar de 7 puntas seguía brillando débilmente, sus patrones grabados con suficiente luz del Enmir para sostener la obra. Bajo el combustible constante de la sangre de dragón, la materia ennegrecida dentro del frasco comenzó a transformarse lentamente, dando lugar a una blancura cristalina que brillaba débilmente como nieve bajo la luz de las estrellas. Con cada cambio, la fragancia de jazmín se hacía más fuerte. Silas absorbió ese perfume, su alma fortaleciéndose en silencio, pero con él venía la tentación. Un susurro surgió desde lo más profundo de su corazón, instándole: abre el horno. Toma el frasco. Bébelo todo. Hazte más fuerte, ahora. Fuera del arreglo, Arwen vio a Silas fruncir el ceño en profunda concentración, su cuerpo tenso como si estuviera en guerra consigo mismo. La alarma llenó su voz. Abuela, ¿qué le está pasando? Los ojos de Galadriel permanecieron fijos en el resplandor del horno. Esta es la prueba de la piedra. Debe resistir la codicia que lleva dentro de su propio corazón. Solo entonces su alma podrá soportar el cambio. ¿Cuánto tiempo debe soportar esto? Preguntó Arwen, frunciendo el ceño. Hasta que la sustancia complete su metamorfosis, respondió Galadriel suavemente. De piedra negra a blanca. Solo entonces terminará la prueba. Pasaron los días. La materia negra dentro del frasco se consumió, reemplazada por cada vez más polvo cristalino blanco. Y con cada día que pasaba, la fragancia se espesaba hasta que parecía filtrarse hasta los huesos. Para Silas, la tentación se volvió insoportable. Cada aliento del aire jazmín le presionaba, cada latido gritaba de deseo. No era una corrupción externa, como la malicia de Sauron, era su propio hambre, amplificada y vuelta en su contra. Si Galadriel no lo hubiera sostenido silenciosamente con las aguas de Menya, alimentando su cuerpo cuando olvidaba comida y bebida, Silas podría haberse desplomado hace mucho tiempo. Finalmente, en el 21º día, la fragancia estalló como una marea. Llenó el conjunto hasta que Silas pareció estar en un vasto mar de flores blancas, su alma bebiendo el aroma. La fractura dejada por el Horrocrux, la herida abierta en su esencia, se llenó por fin. Por primera vez en años, su alma volvió a estar completa. Pero con la curación venía el peligro. La codicia golpeó con más fuerza que nunca, alzándose como olas tormentosas para romper sus defensas y esclavizar su voluntad. Tuvo que resistir no la voz de Sauron, sino la suya propia. Con la oplumancia como escudo, la corona de la sabiduría en la frente y la meditación como ancla, Silas luchaba por mantener su mente estable, negándose a ceder. Por fin, la transformación se completó. La sustancia negra había desaparecido, cada grano transmutado en cristal blanco puro. Y con eso, la fragancia cesó. El silencio volvió. Silas abrió los ojos. Con un gesto, apagó el fuego de sangre de dragón y metió la mano en el horno. La petaca de doble cuello estaba fría al tacto, aunque había soportado semanas de llamas. Dentro, la luz plateada brillaba como luz estelar congelada. El polvo blanco en su interior brillaba suavemente, aún con el tenue y dulce rastro de jazmín. Esta fue la segunda etapa de refinamiento de la piedra filosofal, la etapa de la rosa blanca, también llamada blanqueamiento. En ese momento, la piedra blanca ya podía curar enfermedades, sirviendo como un potente elixir de vida, aunque aún no podía transmutar metales básicos en oro. Enhorabuena, Silas, dijo Galadriel con calidez, sus labios curvados en una rara sonrisa. Tu piedra filosofal está a medio terminar. Silas inclinó la cabeza, con gratitud brillando en sus ojos. Gracias, Lady Galadriel.
Sin tu ayuda, temo que nunca habría completado esta etapa. Porque durante toda la larga prueba, Galadriel había estado a su lado, empuñando el poder de Nemja para extraer las aguas del mundo, canalizándolas hacia el arreglo. Su presencia había sido tan constante y sostenida como las propias estrellas. Aceptó su agradecimiento con gracia y añadió con suavidad: y felicidades por tu alma. Se ha vuelto más puro y fuerte. Ante eso, los labios de Silas se curvaron en una sonrisa cansada pero genuina. La alegría en su rostro era inconfundible. Porque no solo su alma había sido completada de nuevo tras años de fractura, sino que había crecido más allá de lo que había sido antes. Antes, su espíritu había sido solo un poco más resistente que el de un hombre común. Ahora, tras soportar la fase de blanqueamiento, el resplandor de su alma rivalizaba con el de elfos como Arwen o Legolas, almas templadas por milenios de memoria y experiencia. Silas había conseguido en apenas unas semanas lo que otros requerían siglos para lograr. No es de extrañar que Nicolás Flamel, antes poco destacable, hubiera alcanzado fama tras forjar su propia piedra. No fue solo el objeto lo que le elevó, sino la transformación de la mente y el espíritu que perduró en su creación. Al lado de Silas, Arwen notó el cansancio grabado en sus ojos, a pesar de su euforía. La preocupación suavizó su voz. Silas, no has dormido en casi un mes. La piedra filosofal no desaparecerá si descansas. Debes darte tiempo para recuperarte. Pero Silas, aún en la euforía del éxito, negó con la cabeza, su mirada firme y tranquilizadora. No te preocupes por mí, Arwen. No siento cansancio. Puedo aguantar un poco más. Sin embargo, Galadriel no aprobó. Cruzó las manos ante sí y habló con firmeza y silenciosa. Aunque el poder de Nemja proteja tu cuerpo del cansancio, tu alma seguirá sufriendo tal esfuerzo. Escucha, Arwen. Reposo. Y cuando Galadriel daba consejos como anciana, Silas sabía que era mejor no discutir. Tras despedirse de ella con la debida reverencia, se permitió hundirse en un sueño profundo, calmado por la suave canción élfica de Arwen mientras su conciencia se sumía en la oscuridad. Pero antes de que el sueño lo venciera por completo, sus pensamientos se quedaron en lo que venía después. La siguiente etapa fue la Rueda del Sol, también conocida como el amarillamiento. Para ello, necesitaría el ascenso del Umbar, Saturno y la esencia de la Tierra para convertir la piedra blanca en amarillo. El corazón de la montaña, la propia piedra del Arken, proporcionaría el elemento tierra. Por una vez, no necesitaría buscar la ayuda de otros. Según sus cartas estelares, Saturno no volvería a salir en la alineación correcta hasta dentro de 3 meses. Hasta entonces, Silas tenía tiempo para prepararse para las pruebas de la siguiente etapa en la creación de la piedra filosofal. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 239. Capa de invisibilidad. La forja de la piedra filosofal había llegado a una pausa. Hasta que Saturno volviera a ascender, la siguiente etapa no podía comenzar. Silas se permitió varios días de descanso, reuniendo fuerzas y despejando su mente. Sin embargo, no tenía intención de permanecer ocioso durante los meses de espera. Se le ocurrió una idea en particular: el secreto de fabricar una capa de invisibilidad. En el mundo mágico, las capas de invisibilidad ordinarias no son más que tela encantada, tejida con encantamientos de desilusión o invisibilidad. Versiones más valiosas se tejen a partir del cabello plateado de los Demirise, cuya habilidad natural los hace invisibles. Sin embargo, incluso estas capas se desvanecen con el tiempo, su magia se deshace. Pueden ser atravesados mediante hechizos reveladores, contra encantamientos o detección mágica. Solo una capa destaca por encima de todas las demás: la capa de invisibilidad de las reliquias de la muerte. No se desvanece, no puede ser atravesada e incluso oculta la presencia del portador frente a la propia muerte. Se dice que el hermano Pereroy, que primero la empuñó, desapareció completamente de la vista de la muerte, caminando por el mundo sin ser visto hasta que decidió encontrar su fin en paz. Aunque exagerado en los cuentos de Beedle el bardo, la verdad era diferente. Los Pereroy eran magos brillantes que forjaban maravillas mediante el dominio de lo arcano. La varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa eran creaciones propias, pero su poder era tan grande que la leyenda los convirtió en regalos de la muerte. A Silas no le gustaban los mitos. Lo que importaba era que la capa había perdurado a través de los siglos, su magia intacta, protegiendo incluso a Harry Potter en su guerra contra Voldemort. Si pudiera forjar una capa de permanencia similar, sería invaluable contra la mirada de Sauron.
El ojo de fuego del señor tenebroso barrió para siempre las tierras de Mordor, y su palantir, más grande que la propia piedra de Silas, podía atravesar muros y fronteras para indagar en lugares lejanos. Ya, el trabajo de Silas con la luz estelar de Mercurio había atraído la atención de Sauron, y solo la intervención de Galadriel lo había protegido. La necesidad de protección era innegable. Sin que él lo supiera, Sauron ahora buscaba apoderarse de la piedra para sí mismo. Silas solo sabía que debía tejer una capa tan astuta que incluso el palantir vacilaría ante ella. La propia Tierra Media tenía capas de ocultamiento. Las capas élficas de Lothlórien, tejidas por las doncellas de Galadriel, envolvían a sus portadores en sombra, haciéndolos casi invisibles en la naturaleza. La propia Arwen le había dado a Silas tal capa, un símbolo de amistad y confianza. Pero ni siquiera esos podían rivalizar con lo que pretendía. El mayor manto de ocultamiento en Arda había pertenecido una vez a Ungoliant, la oscura diosa araña. En la primera edad, había tejido un manto de noche tan denso que cubría a Morgoth mismo, ocultándolo de los ojos de los Valar. Con esa capa, los dos árboles fueron destruidos y Valinor cayó en la oscuridad. Silas no soñaba con igualar el terrible tejido de Ungoliant. Pero podría aspirar a crear algo más parecido a la capa Peverell, un manto de invisibilidad que no se debilitaría ni se pudriría. Por sus notas, sabía que los propios Peverell habían usado cabello de Migise como base, la diferencia residía en los encantamientos superiores que tejían en él. Pero los de Migises no existían en la Tierra Media. Se necesitaba otro material. Y para eso, la respuesta era clara. Seda de araña. No los hilos ordinarios de pequeñas arañas del bosque, sino los oscuros y brillantes cordones de la prole de Ungoliant, arañas gigantes de Mirkwood y más allá. Si su antepasada había tejido una vez la capa de la noche, entonces seguramente la seda de sus hijos tenía una fracción de ese mismo poder. Silas mantenía una prole de arañas gigantes dentro de la torre de Amonsl, que hacía tiempo había atado a los pasillos encantados del castillo de Hogwarts. Aunque originalmente estaban destinadas a ser carne de reserva para el basilisco Herpo, las arañas habían sido doblegadas a su voluntad bajo la maldición Imperius. Entrenados con cuidado y disciplina, se habían convertido en los propios tejedores del castillo. Cuando Silas entró en la cámara donde habitaban las arañas, entró en lo que parecía un enorme taller. Cada araña se sentaba en su lugar como una artesano experta en un telar, sus patas delanteras moviéndose con precisión mecánica. Hilos de seda brillaban en la penumbra, tirados y entrelazados en rollos de tela que se desplegaban con una velocidad asombrosa. Los textiles que producían no se parecían a ningún tejido hecho por el hombre. Las cuchillas apenas podían atravesarlos, el fuego los encontraba tercos para consumirlos, y el tiempo mismo parecía dudar en dañarlos. En opinión de Silas, tal tejido podría perdurar siglos intacto. Había dado un gran uso a esta seda. Las cortinas, alfombras, cortinas y hasta las sábanas de cama dentro del castillo mostraban su brillo. Más importante aún, la tela tejida con arañas se había convertido en el uniforme de sus asistentes, guardias y milicianos de la ciudad. Ligero de llevar pero más duro que la armadura, ofrecía una protección mucho más allá de lo que el acero o el cuero podían ofrecer. Bajo el mandato de Silas, Oxmead y Bree se habían convertido en ciudades prósperas de más de 10.000 almas cada una. Ambas ciudades mantenían ahora milicias, leales solo a él, encargadas de su defensa. El propio castillo de Hogwarts se había vuelto animado, con mayordomos, sirvientes y vigilantes atendiendo sus necesidades. Los dos hombres que una vez dirigieron las ciudades, Luke y Graeme, fueron elevados a alcaldes, aunque su rivalidad persistió. Cada uno buscaba demostrar el valor de su ciudad sobre el otro. Cuando Silas les regaló prendas de seda de araña, recibieron el regalo como si fuera un tesoro real. Graeme, siempre vanidoso, tenía la costumbre de presumir de su túnica de seda de araña ante los invitados, mientras la gente común comenzaba a susurrar sobre la fuerza y rareza de la tela. Pronto, su reputación se extendió más allá de las murallas del castillo. Los comerciantes la deseaban, y el precio incluso de un chatarra se disparaba. Sin embargo, dentro del dominio de Silas, cada guardia y sirviente lo llevaba como un ítem. No tenía interés en vender esas cosas por dinero. La riqueza no era su objetivo. Smaug, sin embargo, veía las cosas de otra manera. Aclamándose como el guardián del tesoro de Silas, el codicioso dragón no soñaba con honor ni deber, sino con yacer sobre montañas frescas de oro. Abandonó el sueño para dedicarse a maquinar, acechando sobre las arañas como un capataz tirano.
A través del mayordomo Edward, racionaba la seda a los comerciantes en pequeñas cantidades cuidadosamente medidas, difundiendo rumores de que solo se podía hilar una pulgada de tela cada día. La escasez, razonó, aumentaría el valor. Pronto, para disgusto de Silas, el dragón contaba montones de monedas con deleite maníaco, murmurando cálculos para sí mismo como si fuera un contable enano en lugar de un dragón de fuego. Sin embargo, Silas, mirando una vez más a las arañas girando en un ritmo incesante, se giró negando con la cabeza. La seda era fuerte, sí, resistente a la hoja y al fuego, y vibraba débilmente con potencial mágico. Pero estas arañas no eran más que descendientes lejanos de la prole de un Goliath, su sangre diluida por generaciones incontables en él. Su seda carecía de la profundidad de poder que él requería. Para una verdadera capa de invisibilidad, digna de eludir incluso a la mirada de Sauron, Silas sabía que debía buscar un material mejor, seda de araña más cercana a la línea de un Goliath. Si alguna vez hubo una que se acercó, fue la reina araña de Mirkwood. Tenía una línea de sangre mucho más cercana a la de un Goliath que a la de sus parientes menores, y su fuerza había sido inmensa. Incluso con Thranduil y Radagast a su lado, Silas había luchado mucho para derribarla. Pero esa criatura hacía tiempo que se había ido, devorada por Erpo, sin dejar ninguna oportunidad de cosechar su seda para una capa de invisibilidad. En realidad, lo que Silas más anhelaba era la seda de la propia Ungoliant. Era su telaraña la que había sido tejida en la capa oscura, un artefacto tan oculto en la sombra que ni siquiera Mandu, rey de los Valar, podía atravesarla. Recordaba cómo Ungoliant se había vuelto una vez contra Morgoth tras la destrucción de los dos árboles, atándolo en telarañas tan fuertes que ni siquiera el Señor Tenebroso pudo liberarse. Solo los látigos de los Balrogs, chisporroteando de llamas, habían partido los hilos y liberado. Eso por sí solo demostraba el poder inigualable de la seda de Ungoliant, hilos capaces de contener incluso a un bala. Por supuesto, esos pensamientos no eran más que sueños. Si Silas alguna vez se enfrentara a Ungoliant misma, no tendría esperanza de sobrevivir, y mucho menos de escapar con su telaraña. Pero la estantería era otra historia. Nacida en la primera edad, Shelob era quizás la heredera más fiel de la terrible línea de su madre. Cuando Beleriand se hundió en la Guerra de la Ira, huyó hacia el este, forjando una guarida en las montañas de las fronteras de Mordor. Allí meditaba, dando lugar a innumerables parientes que se extendieron por el Bosque Negro en épocas pasadas. La reina araña de Bosque Negro había sido una de esas descendientes, cuyo poder se debía a la fuerza que Shelob había transmitido. Si Silas pudiera reclamar siquiera una medida de la seda de Shelob, sería suficiente para rivalizar con la leyenda. Con ella, podría tejer una capa que superara incluso la reliquia de los hermanos Peverell. Piedras please lea los capítulos a continuación @patreon.com Mueblin comentario 14 comentario. Votar 2 restantes capítulo 240. Disfrazado de orco Silas quería la seda de Shelob la gran araña para tejer en una capa de invisibilidad. El problema, por supuesto, era la propia Shelob. No era una araña cualquiera, sino descendiente directa de Ungoliant, monstruosamente poderosa y casi imposible de tratar. Peor aún, su guarida estaba en Cirith Ungol, en las mismas fronteras de Mordor. El paso se encontraba cerca de Minas Morgul, que fue la orgullosa fortaleza de Gondor llamada Minas Ithil, pero que desde hacía mucho tiempo fue una guarida de espectros y orcos. Cualquier intento de entrar correría el riesgo de caer bajo el vigilante ojo de Sauron. Aún así, Silas consideró que valía la pena correr el riesgo. Si algo salía mal, siempre podía desaparecer por aparición o recurrir a un traslador. No necesitaba matar a Shelob, después de todo, solo reunir suficiente de su seda. Mentos, murmuró Silas, transformando un broche en un traslador de un solo uso. Lo agarró, y en el siguiente instante el mundo giró salvajemente. Reapareció en la ciudad real de Rohan, Edoras. El traslador solo podía llevarle a un lugar que ya había visitado antes, así que no podía saltar directamente a la guarida de Shelob. Desde Edoras se movió rápidamente, sin perder tiempo en hacer turismo. Apareció una y otra vez, siempre hacía puntos de referencia en línea de visión, recortando la distancia rápidamente. Por fin llegó al extremo más oriental de las Montañas Blancas, la puerta de entrada a las tierras de Gondor. El poderoso río Anduin serpenteaba hacia el sur aquí, corriendo hacia el mar. Al este se alzaba el escarpado Epel Duat, las montañas de la sombra, que formaban la frontera occidental de Mordor. En algún lugar de esas sombrías crestas se encontraba el paso de Cirith Ungol, y en sus profundidades, la oscura guarida de Shelob. En una ocasión, Gondor había construido la torre de Cirith Ungol para vigilar ese paso.
Pero la fuerza de Gondor había disminuido, y la torre había caído hace mucho tiempo ante las criaturas de Sauron, un puesto avanzado de Minas Morgul. Silas cruzó el Anduin con un chasquido de aparición, apareciendo a los pies de las montañas sombrías. Podría haber girado hacia el sur y visitado Minas Tirith, tentado por un momento por la idea de dejar su huella allí. Pero dejó la idea a un lado. Eso podía esperar. Su tarea ahora era asegurar la seda de Shelob. Al acercarse al paso, vislumbró la torre a lo lejos, orcos arrastrándose alrededor como hormigas. Deteniéndose, Silas agitó su varita. Sus finas túnicas se disolvieron en harapos sucios. Su rostro se alargó, su piel se volvió pálida y amarillenta, sus labios verdosos. Sus rasgos se torcieron hasta parecer uno de los propios del enemigo. Conjuró un espejo, se miró a sí mismo y gimió. Uf. Horrible. Su reflejo le devolvió la mirada con la mirada. Pelo escaso, nariz plana, colmillos que sobresalían de labios torcidos. El gruñido de un orco en su propia cara. Con un suspiro resignado, Silas desechó el espejo, golpeó su bastón y lo disfrazó en un garrote de madera tosca. Luego avanzó con valentía, avanzando con paso seguro hacia la torre de vigilancia como si perteneciera allí. ¡Alto! Ladró un orco tuerto vestido con una armadura maltrecha, avanzando con un grupo de seguidores. Su voz era áspera y gutural, de habla negra. ¿Quién eres? Nunca había visto tu cara antes. Los demás miraron con desprecio, apretando las manos sobre sus armas. Silas se detuvo, dejando que sus ojos recorrieran sus ojos. Al mismo tiempo, se colaba en sus mentes con legilimencia, rozando sus pensamientos toscos y violentos. El orco tuerto se impacientó cuando Silas no dio respuesta inmediata. Se acercó pisando fuerte, la maza balanceándose amenazante. ¿Eres sordo? Respóndeme, cachorro, o te lo sacaré a golpes. El hedor golpeó primero a Silas, ácido y ácido, lo suficiente como para revolverle el estómago. Su paciencia se agotó. Con un gruñido, levantó su garrote y lo golpeó contra la mandíbula del orco, haciéndolo caer al suelo. El círculo de orcos se quedó paralizado, atónito. «Me has pegado», rugió el capitán tuerto, tambaleándose con la sangre corriéndole por la barbilla. «Estás muerto, gusano. Te voy a destrozar». Él cargó, con la maza balanceándose salvajemente. Silas le enfrentó de frente, con el garrote levantado. Sus armas chocaron con una fuerza que sacudió los huesos, chispas saliendo disparadas de hierro y madera. El orco luchaba con brutalidad cruda, golpeando y destrozando sin pensar en defensa. Silas, entrenado por el Adam y el Rohirrim, podría haber terminado el duelo en un instante. Pero se contuvo. No podía permitirse mostrar la precisión mágica aquí, así que respondió al salvajismo del orco con barridos toscos y golpes aplastantes, fingiendo la pelea de un bruto común. La pelea se desataba de un lado a otro, ninguno parecía capaz de dominar al otro. Los orcos que observaban se volvieron ruidosos, bulliciosos y alegres. Golpeaban escudos con armas, abucheando y aullando. «Mátalo, capitán». Le partió el cráneo. El aire nocturno resonaba con sus rugidos mientras la pelea se convertía en un espectáculo. En medio del círculo, Silas y el orco tuerto chocaban una y otra vez, las armas golpeando, los músculos tensos, cada uno negándose a ceder. El único ojo del capitán ardía de furia. La idea de que pudiera ser vencido antes que su propia tropa era una humillación insoportable. Sus ataques se volvieron más salvajes, pesados, desesperados. El orco tuerto dejó escapar un gruñido gutural, arrancó una daga de su cinturón y se lanzó contra Silas. Silas decidió que el acto ya había durado demasiado. Fingió una oportunidad, bajando la guardia solo un instante. Mientras el orco bajaba, Silas giró, atrapó la maza con su garrote y, con un rápido revés, arrebató la daga directamente del agarre del bruto. Antes de que el orco pudiera siquiera asimilar lo que había pasado, la hoja de Silas cruzó su garganta. El orco retrocedió tambaleándose, agarrándose a la sangre negra que le corría por el pecho. Soltó unos cuantos gorgoteos ahogados, con los ojos abiertos de incredulidad, y luego se desplomó sin vida en la tierra. El círculo de orcos se congeló. El silencio cayó pesadamente sobre el patio de la torre de vigilancia. Silas dejó caer la daga al suelo, sus ojos rojos sangre recorriendo el círculo de rostros atónitos. Su voz era baja y fría como los vientos del norte. «Ahora, yo soy vuestro capitán». Habla negra, frunció el ceño, el labio curvado con desdén. «Si alguno de vosotros no está de acuerdo, adelante. Pero prepárate para morir como él». Durante un largo momento nadie se movió.
Luego, uno a uno, las cabezas se agacharán. El silencio se transformó en un gruñido de sumisión. Capitán. Capitán. El grito se extendió, y en un instante toda la banda de orcos aclamó a Silas como su nuevo líder. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. La ley orca era sencilla, matar al líder y la orden era tuya. El orco tuerto había gobernado esta compañía durante años, su fuerza indiscutible. Ninguno le había vencido, hasta ahora. Eso por sí solo ya era prueba suficiente. Con su disfraz impecable y sus sospechas enterradas, Silas ahora era capitán de 100 orcos, la guarnición de la torre de vigilancia de Cirith Ungol. Su misión era mantener el paso contra Gondor, aunque con el poder menguante de Gondor, sus deberes se habían convertido en poco más que quedarse ociosos en las sombras. «Capitán», preguntó un orco nervioso, señalando el cadáver tendido en la tierra, «¿qué deberíamos hacer con el cuerpo?» Silas le lanzó una mirada fulminante y respondió fríamente. «¿Qué más?» Como siempre, envíala a Torech Ungol. El hambre de estantería. Al oír ese nombre, varios orcos se estremecieron. Torech Ungol, la guarida de Shelob la gran araña, donde las sombras se aferraban densas a la roca y el hedor a muerte persistía. Durante muchos años, Sauron había ordenado a los orcos que la alimentaran con heridos, débiles y muertos. A cambio, Shelob bloqueó el pase a todos los intrusos. Era un pacto de terror y conveniencia. Pero para los orcos, entregar un cadáver a la cueva de Shelob era casi una sentencia de muerte. Rara vez dejaba escapar a sus mensajeros. Los elegidos a menudo acababan devorados junto con la ofrenda. El orco que había hablado se movió incómodo, al igual que el resto. Nadie se ofreció voluntario. Silas dejó que sus ojos brillaran divertidos ante su miedo. Luego, con un tono engañosamente justo, dijo: «No voy a elegir. Vamos a sortear. 2 que tiren de las flechas rojas llevarán el cuerpo». Los orcos gimieron suavemente, el miedo denso en el aire. Entonces Silas añadió, casi con naturalidad, «y yo también dibujaré. Sin excepciones». Eso los silenció por completo. Los ojos orcos se posaron en él sorprendidos. Silas ordenó a los orcos que recogieran 100 flechas. Con cuidado deliberado, tiñó 2 puntas de flecha de rojo y luego las dejó caer en un largo tubo de madera junto con el resto, dejando solo las puntas visibles. «Quien dibuje la flecha roja», anunció fríamente, «llevará el cuerpo a la guarida de Shelob. 2 irán, ni más ni menos». Un murmullo recorrió a los orcos. Ninguno se atrevió a protestar. Uno a uno, avanzaron arrastrando los pies, cada uno con el rostro serio como si marchara hacia la horca. Cada orco que desenvainaba una flecha sencilla soltaba un suspiro entrecortado de alivio, algunos incluso riéndose a carcajadas de su suerte. Pero cuando finalmente apareció la primera flecha roja, su desafortunado portador se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par por la desesperación. Los demás se burlaban y escupían, burlándose de su desgracia en vez de compadecerlo. A medida que el número de flechas disminuía, la tensión aumentaba. Los últimos orcos temblaban visiblemente, rezando para escapar de la segunda flecha roja. Finalmente, solo quedaban 2 flechas en el tubo. Y solo 2 figuras aún no habían dibujado: Silas y un orco tembloroso. El orco miró de Silas al tubo, su rostro pálido bajo la mugre. Dudó, desgarrado por el temor. Los ojos de Silas se entrecerraron. Con un gruñido, dio un paso adelante y apartó al desgraciado. «Deja de lloriquear. Voy yo primero». Sin dudarlo, metió la mano en el tubo y sacó una flecha. Una aguda inspiración recorrió el círculo. La punta de la flecha brillaba carmesí a la luz de la antorcha. Los orcos la miraron en silencio atónito. El orco que habían sido expulsado parpadeó y luego esbozó una sonrisa torcida, apenas pudiendo contener su alivio. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.